Seguro, Chaco. Quitador, para cada dolor hay un quitador en Velasca. Nuestra calidad es su seguridad. La Salutina, Avenida Fleming, Sistema Prepago. Avenida Eusebio Ayala, 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. Y les recordamos que por la final de ida de la Liga Premium de Futsal, Cerro Porteño se impuso a FEMEC por 4-2. Lo ganaba 2-0 a FEMEC. Se repuso Cerro Porteño, lo remontó. Parte con ventaja de cara al duelo de vuelta. Esto en las finales de la Futsal Liga Premium. TV Tokio de 85 pulgadas, 20% off, grande como talento. Fortin etiqueta negra pequeña con más premios internacionales. Yavira Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta de tu jugo favorito. Yavira Caricia. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Nosotros ya nos metemos de lleno en el partido entre Luqueño y Recoleta. Para eso saludamos a nuestro relator. Bienvenido, Diego Iván. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Dani? Un saludo. Sí, estamos para este partido entre Sportivo Luqueño Recoleta. Hay que ver lo que va a pasar con Sportivo Luqueño, porque si logra ganar, bueno, se va a acercar mucho más a Cerro. Cerro juega mañana su partido frente a Sportivo Trinidense. No lo pudo hacer ayer Nacional, que terminó empatando ante Tembetaré 1-1. Tenía todo el tricolor, pero finalmente el equipo rojo y verde logró empatar el partido y como que se frenó un poquito el equipo tricolor. Hoy juega Sportivo Luqueño, un equipo que viene en alza, un equipo que tiene lo suyo frente a Recoleta, que tratará también de hacer lo suyo, de ganarlo, va a decir Víctor Villalba. Es un partido que a priori aparentemente se puede ver muy bueno, bien disputado entre Sportivo Luqueño y Recoleta. Digo esto, si gana Luqueño, repito, se puede acercar mucho más a Cerro Porteño en la tabla de clasificación del campeonato, y lo de Libertad y Guaraní, que van a enfrentarse el próximo lunes. Libertad, que hizo bien los deberes, no alcanzó en tandas penales, terminó quedando fuera frente a River en la Libertadores, pero Libertad tiene lo suyo. Guaraní, que también está ahí como Sportivo Luqueño, con esa posibilidad de acercarse. De hecho, Guaraní va a jugar ya su partido frente a Libertad, conociendo el marcador entre Cerro Porteño y Sportivo Trinidense. ¿Cómo te va, Víctor? Bienvenido, buenas tardes, Víctor. ¿Qué tal, Diego? Buenas tardes, el saludo para toda la audiencia de Radio Monumental. Si vemos la actualidad de estos equipos que se enfrentan, Regional Luqueño y Recoleta, el favorito es Luqueño, pero con lo de ayer aprendimos a que la última palabra no está dicha, obviamente, hasta que el partido termine, porque Tembetaré era inferior a Nacional, me parecían 3 puntos ya confirmados para el equipo de Pedro Sarabia, sobre el final se le escapó, y hoy es Luqueño, que viene con mejores registros, que si gana, como decía Diego, se pone a uno de Cerro Porteño, ante un Recoleta que está en la irregularidad. En los últimos 5 partidos no pudo ganar, 3 derrotas, 2 empates, no está jugando bien, no es el Recoleta de la apertura, pero vamos a ver, va a despegar de vuelta, y hoy seguramente en el entorno de Recoleta ven como una buena posibilidad para volver a sumar de a 3. Sí coincido en cuanto al hecho de que se presume interesante el partido por los nombres que hay, que Luqueño obviamente tiene una base interesante, y Recoleta, por más de que es uno de los recién ascendidos, también cuenta con nombres de experiencia que puedan sostener una base y un nivel, por sobre todo, para sacar resultados, y olvidándose del tema del promedio y aspirar a otros objetivos. En la tarde-noche fresca de Itagua, con el viento que puede ser también un impedimento, en un ratito jugarán Sportivo Luqueño y Recoleta. ¿Por qué tenés tereré o más de viento? Tereré, Toma. 0 grados y más. Sí. ¿Y vos, Guachito, qué tenés? ¿Mate o tereré? Agua. ¿Y vos, Darío? ¿Todito? Cerveza. A esta hora agua todavía. Cerveza. Gol de Juan Desconfío. No, agua. Probamos, Diego. No, tengo mi mate, espectacular. Catedral Weekend es el 50% de descuento y con todos los medios de pago. Delivery al 627-7000. Farmacias Catedral. 120 años de calidad y compromiso con tu salud. Agostazo de Sanizar. Precios especiales en productos seleccionados, porcelanatos, griferías y mucho más. Escribinos al 0986-114-869. Sanizar, proyectando juntos. Echamos con la información. Informa personal. Elegí la conexión total. Personal. Tenemos los equipos confirmados, Víctor. Luqueño 12, Alfredo Aguilar 23, Alberto Espínola, camiseta 5, Alexis Villalba, capitán de equipo, 26, Lucas Monzón y 15, Sebastián Maldonado. Mitad de cancha, 37, Lautaro Comas, 16, Ángel Benítez, 18, Sebastián
Santiago Campos, Joelson Gamarra, Rodrigo Cáceres y Thiago Cáceres. A continuación, equipo titular de Recoleta. En portería, 1 Gonzalo Falcón, 26 Iván Piris, 3 Luis Cardoso, 23 Juan Núñez, 18 Sebastián Vargas, 17 Julio Báez, 10 Alejandro Silva, capitán de equipo, 6 José Espínola, 39 Giuseppe Cucchiari, 36 Brian Ferreira y 9 Hugo Sandoval, el elenco dirigido por Jorge González. Suplentes, Oscar Toledo, Facundo Echeverría, Pereira, Luis Romero, Fernando Galeano, Lucas González, Héctor López, Iván Torres, Thiago Vidal, Ángel Barra, Hernán Pérez y Aldo González. Bueno, Víctor, ya fue presentado Alexis Fariña a la MLS, al Minnesota United. Así es, jugará en el Minnesota, en el cual en su momento jugó Alan Benítez, también pasó por ahí Luis Amarilla, así que otro paraguayo más que se suma. Obviamente, Alan y Amarilla están ahora allá, pero hablo lógicamente otro compatriota más que jugará en filas de ese club. A mí me parece bueno el paso, por más de que económicamente a Cerro no le genera beneficio ahora, porque es un préstamo sin cargo, sin una buena opción de compra. Me parece que va a estar mejor Fariña teniendo rodaje en una liga del exterior, hasta le daría un crecimiento personal el hecho de ir a vivir lejos, ir a tener una convivencia en otro tipo de sociedad, que estar aquí suplenteando, porque él pasó a ser la cuarta, quinta opción, hasta Soñora, que no juega nunca, la vez pasada entró, y Alexis Fariña espera todo. Así que desde ese punto de vista veo como una buena posibilidad. El tiempo dirá si lo aprovecha o no. Alexis Fariña, que tiene condiciones, es un buen jugador y que lastimosamente para él fue totalmente dejado de lado por Diego Martínez. Vamos con Juan y después vamos a escuchar a Alexis Fariña, el papá del chico, y Diego Gavilán. Ambos, Diego primero Gavilán, dice Gustadito, que lo tuvo en Cerro, y después al papá de Alexis Fariña. Si sos asalariado independiente, funcionario público o jubilado, pedí tu préstamo con mínimos requisitos. Info al 021-237-7012. Credit Solución. Tu crédito, tu solución. Cocido con leche, La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días. Y sin necesidad de frío, La Pradera lo mejor en lácteos. Alexis Fariña lo tuviste vos. Queremos tu opinión porque ahora va al Minnesota. Y Cerro le da préstamo, haciéndola fácil. Y contándolo lo de Alexis Fariña, ¿qué te llama la atención que nos ha considerado en los últimos tiempos, Diego? Bueno, Alexis es un jugador de mucha capacidad técnica, de mucha calidad, principalmente en espacios chicos y con una visión de juego muy importante. Creo que para lo que es Alexis Fariña y relacionado al momento de Cerro, las veces que él tuvo la oportunidad, de alguna manera, en cierta forma, lo hizo bien. Ahora, la pregunta que yo me hice siempre fue el contexto, lo colectivo, el momento colectivo de Cerro, ¿lo ayudó a Alexis Fariña para demostrar todo lo que él pueda saber? Y la otra pregunta es, ¿que tuvieron paciencia a el Alexis Fariña como a otros jugadores? Entonces, que salga hoy me parece perfecto, porque es un chico de mucho potencial, y lo llamativo es que los chicos de la casa están yendo a brillar a otro lado. Entonces, hay algo que no sé si la palabra es la paciencia que se le tiene a los chicos de la casa con relación a otra gente. Voy a hablar por De Jesús, el mismo Alderete. De Jesús, Alderete, Mauricio Jara, son jugadores de Cerro. Roberto Ramírez, son chicos que lo tuve yo todo en ese proceso del selectivo. Entonces, muchas veces quizás la desesperación y la falta de paciencia con los chicos de la casa. A ver, si vos te vas al momento que yo estuve en Cerro, y en algún momento en el programa lo hablamos, no hice debutar a nadie más que Lucas Quintana. ¿Por qué? Por el temor justamente a estas cosas, porque vos lo vas a poner a los chicos de la casa en la misma bolsa que el resto, y vas a quemar tu propio capital, que es lo que está pasando. Y bueno, entonces vos llegaste a hablar con Alexis ahora que está viajando, perdón por volver al comienzo, porque lo vimos muy bien, no lo pusieron más después, ahora va al Minnesota. Vos llegaste a hablar con él, el caso de Fariña puntual, bien. Ayer a la tarde me enteré de esto, y seguramente me pondré en contacto con él porque conozco el lugar a donde va, y bueno, necesita saber cómo es ese lugar, y
pero como te digo, ayer en la tarde me enteré. Y vos, ¿qué no podés decir de Minnesota, Diego? Bueno, es un equipo que, bueno, que le va a dar a él cierta continuidad. Es una liga diferente, totalmente diferente, que está creciendo, pero bueno, a veces el estar en un club por mucho tiempo, en una ciudad, en tu casa, y tener esta primera experiencia, bueno, le va a hacer a él que se adapte rápido a la ciudad. Es una ciudad que no es grande, no es una de las ciudades, digamos, qué sé yo, Miami, Nueva York, o Los Ángeles, otro estado, pero bueno, acá lo importante es que él vaya a cumplir con lo que él se propone, que es jugar, crecer y demostrarse a sí mismo, o sea, que está para grandes cosas, porque es un chico muy buen jugador. A mí me gusta mucho, a mí me ayudó bastante, yo lo quiero mucho, pero bueno, imagínate que con todo lo que te estoy diciendo yo no lo puse a jugar, y eso fue una de las cosas que de las cuentas pendientes, que salir del Cerro no lo pude hacer porque el contexto no lo ayudaba, porque no lo quería quemar, en fin. Pero hoy creo que está dando un paso importante, es salir a buscar su propio camino, y a veces hay que salir afuera para que se den cuenta de lo que uno es. Y bueno, dejaba una reflexión en esta final de la charla, en esta parte final. Gracias por tu tiempo, Diego, por eso hablamos Alexis Fariña, a Minnesota, a la MLS. Gracias, muy amable, Diego, saludos a la familia. Un abrazo a todos los muchachos. Gracias, Diego. ¿Cómo te va, don Alexis? Bien, muy bien. Bueno, contanos tu hijo en Minnesota. Hablamos con Diego Gavilán, que lo tuvo como técnico, hablaba de las bondades de tu hijo, y ahora va al exterior. No lo tome a mano, es muy hoy no está ahí a la vista el técnico, no lo tiene en cuenta de usar, perdón por la expresión, pero es así. Pero el futuro que le viene con la calidad de tu hijo, ojalá que ese futuro sea exitoso, Alexis. Sí, la verdad que es algo muy bueno, muy grande, y esperemos que todo se salga bien, ¿verdad? Don Alexis, ¿y qué le dice él sobre esta oportunidad? Que se da el paso al fútbol del exterior, una liga que está en crecimiento como la MLS, él con la necesidad de jugar. ¿Qué siente con este paso en este momento de su carrera? Él está muy contento. La verdad, no hubiese estado salir campeón. Cerro después ir, pues también, bueno, nos da la cosa. Él está muy contento, siempre quiso irse a la MLS, y creo que este equipo es muy serio, entonces es algo muy importante y bueno para él, ¿verdad? Él está muy contento. ¿Y cómo se fue dando todo en estos días? ¿Contacta a Minnesota con el representante? ¿Se da a través de Cerro Porteño? ¿Era algo que meses atrás ya venían barajando o nace de sorpresa, por así decirlo? Y la verdad que fue todo muy rápido. Estos medios de representantes, representando a la prensa, que también para quien también agradezco, ¿verdad? Una persona muy seria, que manejó todo esto, y gracias a él está saliendo de todo. Y así como usted decía, con el deseo pendiente de regresar a Cerro en su momento, ¿por qué no? Y ser campeón, que es la cuota pequeña que faltaba en este ciclo, obviamente. Así mismo, Víctor, la verdad que el territa siempre, en los últimos años está en Cerro, hizo toda la escuela de Cerro, siempre quiso estar en Cerro en la primera, siempre quiso ser campeón y luego salir. Y ahí justamente me pongo en el lugar de la familia, y ahí evidentemente siempre es bueno que el hijo vaya transferido, pero debe quedar ese dolor de que en el último tiempo él se sintió opacado, que se le dio más chance a alguien de afuera que a él con todo lo que hizo en inferiores. Me imagino que queda también esa sensación en la familia, ¿verdad? Y así es, pero vamos para atrás, ya estamos mirando para adelante, y ojalá también que
Cerro salga campeón, ¿verdad? Tiene muy buenos valores, tiene un buen plantel, todo depende de nosotros, porque también somos guitarristas, ¿verdad? Entonces, pero la parte esta práctica está ganando atrás, ¿verdad? ¿Cuándo viaja y si alguien de la familia ya lo acompaña ahora de entrada? Y todo depende de la eso lo hace como una semana. Y todo depende de eso, una vez que sale a la vista, bueno, viaja. Creo que estaría viajando con Fernando. Con Renato Vitar. ¿Y están los planes para más adelante que alguien de la familia vaya junto a él o como es un año este principio iría solo nomás este tiempo? Y está claro. Pero eso vamos a ir viendo, ¿verdad? Ahora mismo él se va con, creo que es Renato. Y después estaríamos mirando si que es ¿verdad? Y bueno, don Alexis, gracias por el tiempo, felicitaciones a la familia por este paso y a esperar que Alexis pueda volver a mostrar en cancha lo que tan bien nos ha impresionado en su momento cuando aparecía en la primera de Cerro, una buena oportunidad para él, así que agradecidos por este contacto. No tiene nada que agradecer, nosotros que le agradecemos que por el apoyo de siempre le apoyaron en todo a Alexis, porque el programa siempre solía escuchar el apoyo de para con él. Sí, habrá escuchado un montón de veces que pedíamos por él y preguntábamos por qué no juega Alexis, por qué no juega Alexis, por qué entra fulano y no entra Alexis. Pero bueno, ahora como decía usted, a mirar para adelante queda de eso. Fútbol a lo grande, Monumental, 1080 AM. Darío, la intermedia ganó. Señor, 1-0 la victoria de Rubio Ñu sobre Fernando de la Mora, le saca 5 puntos de ventaja a 12 de junio, que cayó por 2 goles contra 1 ante Guaraní de Fram. Los equipos que están allí peleando por las primeras posiciones. Se acerca Capiatá, que tiene 40 puntos, por ahí cerca también merodea San Lorenzo con 38. Mañana prosigue la fecha con Paineta, Resistencia Independiente. Con 2 partidos a las 10 de la mañana. Mañana debuta o redebuta Independiente de Campo Grande como técnico Pablo Caballero. La fecha se cierra el día lunes a las 16 Carapeguá contra Tacuaré y a las 18:30 el duelo entre Capiatá y San Lorenzo, dos equipos que están allá al acecho por lo menos del segundo. Correcto. Fíjate, Víctor, lo que es la intermedia. Impactante está la intermedia, tío. Sí, Rubio Ñu hoy sacó una ventaja más que interesante. Todavía no decisiva porque la intermedia siempre da la sensación que cualquier cosa puede pasar, pero le quita 5 al segundo y 6 al tercero. Es la relación. Porque en realidad la referencia siempre tiene que ser el tercero en ese caso, ya que da lo mismo ser primero o segundo para el ascenso por lo menos. Y uno que 3 semanas atrás no estaba en los planes, que es San Lorenzo. Mañana San Lorenzo puede dar el golpe, porque si le gana a Capiatá se estaría acercando con la posibilidad de pelear hasta el final del segundo grupo de ascenso. Y a tal punto la sorpresa en la intermedia que hoy un equipo que está peleando para salirse del descenso, último en tabla de promedios, que ganó en su casa nada más y nada menos que lucha por ascender, el caso de Guaraní de Fram, al conjunto de 12 de junio de Villaya. Así que no podemos dar nada algo escrito ya en intermedia, sino que hay que esperar, porque nos han demostrado en las últimas fechas que grandes sorpresas pueden acontecer en esta categoría. ¿Qué temperatura hace cancha hermosa? Y veo que la temperatura ahora es de 14 grados, sensación térmica un poquito más baja, y el viento que hay que mueve los árboles ahí en Itagüá, porque estamos entre 10 y 11 grados más o menos de sensación térmica ahí en Itagüá. Veo a la gente que está muy abrigada, hay personas con campera grande, bufanda, gorro, realmente miramos aquí en el monitor y sentimos frío, con la forma en la cual la gente está acostumbrada, evitando sentir la fresca tarde en la ciudad. Bueno, 2 de mayo empató con Ameliano Romulo, llegó primero el gol del equipo Pedro Juanino, terminó empatando el equipo Humberto García. Vamos a escuchar en conferencia al técnico uruguayo de 2 de mayo, con Gustavito Sánchez a Marcelo. ¿Usted cómo considera este empate? Sobra derrota, diría yo. Se ha dado nuevamente el contexto del partido, algo similar a lo que le pasó en
la fecha anterior ante Tempetal. Partido complicado, sí, se veía poco, el partido estaba terminado. Creo que hicimos muchas cosas muy buenas, pero estaba quedando solamente en un empate tan simple como eso. Creo que fue nuevamente la segunda posibilidad de echarse gol que pudo pelear, porque en el segundo tiempo fue la única. Y lo que duele es que no se duele en la situación con 10 jugadores dentro del área defendiendo. Son cosas que no deberían pasar, pero bueno, eso va a liquidar la partida. Va a ser el nivel correcto para ganar la última jugada. Que hicimos mucho mérito para. Profe, justamente esa falta de eficacia, ciertamente que tiene el equipo cuando tiene el resultado a su favor, se puede decir que es lo que te preocupa porque juega y crea y puede definir el mundo también. Sí, porque te terminamos jugando local. Tenés 2, 3, 4, 5 situaciones. Entonces, liquidar lo que va a hacer. Liquidar. Si el resultado termina 1-0, termina matando el partido que hicimos todo el mérito para ganarlo. Estamos logrando, pero nada, son situaciones que personales es otra cosa. Estamos trabajando bien para salir. Profe, nuestro compañero de deportes, bueno, no se pudo quedarse con el 1-0, se realizó los cambios, por ahí también podía venir la dificultad los cambios. ¿Qué sentido? Me refiero a los cambios que de la tarde. Sí, fue Rodrigo por Mati, que estaba cansada. Se fue Orlando, eso me parece, ¿no? También que suba a hecho un debate grande, mucha función y mucha experiencia. Desca fue con Elías con Sergio Fred, que tiene que similar con cansancio. De Sergio Sanabria, Raya Champilla, que estaba mucho roce, ha sido complicado, y de Camilo Saez, se sientaron a pelear en un momento con dos defensas centrales, y sigo siempre pensar por delante y nos el equipo. Entonces, intentamos tomar los 3 centrodelanteros que estaban en el momento, esa capacidad. Y creo que en el juego en sí, antes también fueron mucho por cansancio para reflejar. Lo de Camilo, para tener necesidad, colocó 3 por 9 y intentar. Muchas gracias, profe. Así culmina la conferencia de prensa de Marcelo Palau. Bueno, lo escuchamos a Marcelo Palau, técnico el 2 de mayo, y Pedro Juan Víctor. Continúa para vos, Humberto García Oceo. Continúa. Perdías y era el adiós. Parece que el empate, lo que escuchábamos en el trabajo de los compañeros Jorge Casal y Jorge Sosa, un equipo con mucha actitud, muchas ganas de empatarlo, y hasta si duraba un poquito más el partido, creo que alguna más iba a tener para ganar. Así que me parece que va a seguir. Para vos continúa. Sí. Si perdía, se iba. Si perdía, sí, ahora ya estaba fuera. Pero el empate con actitud, por sobre todo, le da otra vida más. O sea, ahora Emiliano con Nacional, Emiliano Nacional es billeta. La siguiente parada. Le toca justamente ir ante Nacional. Nacional será visitante en la fortaleza del Piquet el viernes a las 18:30. Ahora, la actitud de San Ponce. Sí, la actitud y que empató, por sobre todo. Porque podía tener actitud, pelear hasta el final, pero si perdía era más de lo mismo. Yo creo que el puntito para Humberto García por lo menos va a tener para sostener hasta el próximo partido. Pero sigue Darío en la tabla, sigue abajo con este empate. El último está, ¿verdad? Ahí está. 5 puntos solamente por arriba de Tempetal, que tiene Son 6 partidos ya sin ganar, ¿verdad? 8 partidos. desde la segunda fecha. Le ganó Tempetal en la primera y desde la segunda fecha son 6 derrotas y 12 puntos. Ahora, ¿cuántas derrotas, sacando el empate, ahora cuántas derrotas consecutivas tenía? Derrotas de forma Sin consecutiva. este partido, el empate. Era 4 o 5. 4.
4-4. Y con este salva la derrota y empata. Salva la derrota, pero son muchos. Si era otro técnico, creo que ya no llegaba a esta fecha. Pero porque Humberto, por la relación hasta de amistad que hay con la directiva, se sabe que cuando Humberto García no dirige la primera, es ojeador de inferiores, coordinador de formativas. Y hasta no descarto que pase eso. Hipotéticamente Emiliano quiera ante Nacional la próxima, lo sacan del plantel de primera, pero lo acomodan de vuelta en una estructura del club. Así que me parece que tiene una vida más. Contigo, Juan. Desde el niño y con Shell le carga Big Power hasta un 10 de 250.000 más 45.000 y llevas 2 octitos versión regular o más 95.000 y llevas 2 octitos versión Bluetooth. Combo Rally Pechugón, combo campeón Guaraní, veloz, piloto con piloto. Disponibles en Gran Asunción, en salones de venta Pechugón, Encarnación, salón de ventas en La Pradera y distribuidora JP. Repasamos los equipos, ¿te parece de vuelta, Víctor? Si sos tan amable, tanto Luqueño como Recoleta. Deportivo Luqueño 12 Alfredo Aguilar, 23 Alberto Espínola, 5 Alexis Villalba, capitán. Ahí está. Ahí sí, Víctor. Ahí. Repito entonces. Deportivo Luqueño 12 Alfredo. Vamos a ver, Víctor. Vamos, ya tenemos con Víctor Villalba. Dale. Camiones Pickup JMC robustos para cargar más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento con el respaldo de Chacomera Automotores Redes JMC Paraguay. Elegilón Universidad Privada María Serrana, infraestructura de vanguardia, proyectos de investigación y mucho más. Infoserrana.edu.py. La familia de multivitamínicos más completa, recuperar a Z mujer, a Z hombre y naranja, activa tu energía extra con recuperarle calidad a Fapasa. Bueno, mañana prosigue la fecha con Cerro Porteño Trinidense en La Hoya, 18:30. General Caballero juega primero ante Olimpiada 4 y el próximo lunes se cierra Libertad Guaraní en la Huerta, 18:30. Víctor. Ahora sí, Deportivo Luqueño 12 Alfredo Aguilar, 23 Alberto Espínola, 5 Alexis Villalba, capitán de equipo, 26 Lucas Monzón, 15 Sebastián Maldonado, 37 Lautaro Comas, 16 Ángel Benítez, 18 Sebastián Quintana, 25 Jonathan Ramos, 19 Marcelo Pérez, 11 Walter González, el equipo de Julio César Cáceres. Recoleta, 1 Gonzalo Falcón, 26 Iván Piris, 3 Luis Cardoso, 23 Juan Núñez, 18 Sebastián Vargas, 17 Cumplido Báez, 10 Alejandro Silva, capitán de equipo, 6 José Espínola y 39 Giuseppe Chiari, 36 Brian Ferreira y 9 Hugo Sandoval, la formación dirigida por Jorge González. Muy bien, va a pitar este partido Blas Romero en el bar, estará Carlos Figueredo Terna para Luqueño Recoleta. Disfruta la Ignoranda, disfruta el yogur favorito de todos. La Ignoranda está tu más por 11 años consecutivos. Sorpresas en la vida no se pueden evitar. Te damos respaldo para seguir adelante. WhatsApp 021-439.000. Panal Seguros, un respaldo para cuando menos lo esperas. Muy bien, los equipos ya van a pisar la cancha, tanto Luqueño como Recoleta. Estamos viendo a Jorge González, técnico del Canario. Ahí está González, están sus dirigidos, están los de Julio César Cáceres. Los equipos ya van a pisar el campo de juego, Juan. La Caja Mutual cumple 40 años en el mercado. Puedes ganarte un Toyota Rush o uno de los viajes a Río de Janeiro. Informate al 218-4000. Caja Mutual, 40 años creciendo con vos. Vení a divertirte en el Casino Club del Sol. Tenemos máquinas de última generación, karaoke, restaurante. Estamos en el Shopping del Sol. Señoras y señores, vamos a la opinión del comentario de Víctor en una presentación de Quitador. Para cada dolor hay un quitador de Lasca. Nuestra calidad es su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala, 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. En principio con estructuras tácticas parecidas, Luqueño y Recoleta, pero sí pequeñas diferencias en cuanto a las características de los delanteros, porque los dos parten con la idea del 4-4-2, solo que Luqueño tiene arriba a Marcelo Pérez y a Walter González, que pueden jugar tranquilamente en el área, peleando con los centrales, buscando los centros. Entre los dos probablemente el que se mueve un poquito más en los alrededores sea Marcelo Pérez y más fijo Walter González. Y por su parte Recoleta tiene arriba a Brian Ferreira y a Hugo Sandoval. Allí es un poco distinto porque Ferreira no es 9-9, puede estar en esa posición, pero no es el centro delantero que baja pelota o que está para finalizar la jugada de cabeza, sino más bien por velocidad, pica mucho al vacío, se tira por fuera del área, va a hacer diagonales seguramente para la derecha, para la izquierda, dejando como referencia a Hugo Sandoval. Así que de momento, o antes del inicio del partido, así podemos terminar los ataques de ambos conjuntos. Después, en el resto del equipo sin grandes cambios, porque
manteniendo un fondo sólido con Aguilar de arquero, Espínola, Villano, Monzón y Maldonado, que se viene adaptando cada vez mejor a la posición de lateral izquierdo. Dos volantes centrales para corte y juego con Ángel Méndez y Sebastián Quintana, cada uno con su perspectiva. Y por fuera Comas y Jonathan Ramos. Probablemente Luqueño, ya que me enfoco en Jonathan Ramos, haya sido el equipo, el club que menos problemas tuvo con el sub-18 reglamentario, porque las veces que jugó Ramos nos ha impresionado bien y hasta incluso diría yo que por mérito antes que por edad se fue ganando el lugar en esa posición. Así que para Julio César Cáceres en particular no es un dolor de cabeza esta cuestión del juvenil reglamentario, a diferencia de Recoleta. Y expongo con Recoleta lo siguiente: hoy juega Giuseppe Ullari porque tiene necesidad de sumar minutos Recoleta, pero Ullari y Ramos se le nota con mucho más espalda para jugar en primera división a esa edad con respecto a Ullari. Conste que hubo partidos donde Ullari entró de manera interesante, es movedizo, es encarador, pero hasta ahí no sé cuánto tiempo le dará de continuidad Jorge González en esta oportunidad. Y en principio es el medio así: Báez por derecha, Ullari por izquierda, Silva, Espínola el doble 6. Allí lo que siempre hablamos a veces con Recoleta, el hecho de que Silva juegue en el medio con uno más solamente nos genera duda de cuánto equilibrio o cuánta contención pueda tener Recoleta. Recoleta, dicho sea de paso, hoy vestido limpio, con franja negra en la camiseta. Pero digo, viendo el comentario, sí, Silva con Espínola. Espínola es de corte, de buen recorrido, pero Alejandro Silva es más para jugar para adelante. Por eso habrá que ver la contención en este sentido hoy en este partido. Blas Romero, el árbitro. Esperemos que no haya alguna decisión polémica que influya directamente en el resultado, porque últimamente se han metido en problemas hasta de manera fácil. Blas Romero, todo listo, en menos de 30 segundos arranca el fútbol en Itagua, cara a cara con Luqueño y Recoleta. Muy bien, señoras y señores, el árbitro va a autorizar y esto va a arrancar, va a tocar la pelota Deportivo Luqueño, autoriza el juez y arranca el fútbol. Relata Diego Iván. La pelota sobre punta derecha, va saliendo en esa zona, pobre Alexis Villalba, está dejando para el Beto Espínola, soltó un poquito más arriba ese balón, el rebote sobre punta sur, sale Juan, va la pelota, la marca zona derecha, avanza Deportivo Luqueño. Supli celebra 70 años o por cada compra de 200.000 generas un cupón y podés ganarte uno de los 70 premios Automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. Energigas, llegaste a tu casa, rinde más, la instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228, tu solución rápida y confiable. Energigas. La pelota zona derecha, avanza, se mete Deportivo Luqueño, saca de costado, punta izquierda, pertenece a la misma. La pasión de un verdadero hincha, no conoce distancia ni kilómetros. Fútbol y Copetrol, el combustible de todos. Copetrol, vamos. Para instalar tu industria o fábrica, urbanización Centro Industrial de Piñeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria S.A. Para acomodar correctamente las piezas de Recoleta, y es un movimiento que a veces hace Jorge González de entrada o en algún tramo del partido. Va finalmente abierto a la derecha Brian Ferreira y de punta Wilfrido Báez, acompañando a Hugo Santos. Muy bien, correcto, Víctor, pelota para el fondo, sale Falcón, portero del Canario. Con Banco cobras con QR gratis, te retiene el costo de la comisión, olvídate de las transferencias serias difíciles y empieza a vender con Banco. Descarga la app. La Plata del Peños con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero, 52 locales. Ingresa a laplata.com.py, en Peña Segura, Peña en La Plata. 2 de mayo, Peñero terminó 1-1. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados PVH laminados y más. Seguinos en redes sociales, Crystal House, cristalizando sueños. Para instalaciones seguras y confiables, elegí cables eléctricos Cordeiro. Pero responde garantía de Electroparex, sea 40 años generando soluciones con energía. La pelota al medio, sale sobre punta zurda, viene bajando San Pelota, Vargas se está dejando cortita por muy frío, para la pelota muy frío. La marca del Beto, pelota cruzado lateral y pertenece a Recoleta Fútbol Club. El comentario de Víctor Villalba en una presentación de Quinador. Para cada dolor hay un Quinador de Lasca. Nuestra calidad de su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. La pelota arriba, el cabezazo, va la acción, tira el nombre de Deportivo Luqueño, Villalba, le pega, tiene un pelotazo, se mete Marcelo Pérez. Y está corriendo sobre zona derecha, se le va la pelota Pérez. Y es lateral, zona izquierda, pertenece a Recoleta. TV todo queda 85 pulgadas, 20% off, grande combo, tu aliento. Fortuna etiqueta negra, la calle con más premios internacionales. Ya mira Caricia, con el nuevo Caricia 2 litros, disfruta de tu jugo favorito. Ya mira Caricia. Mañana prosigue la fecha con General Caballero Olimpia, las 4 de fondo, Cerro Trinidense, 18:30. Si sos socio de Gómez y Parra, solicitando crédito consumo desde 19.900 por millón. Hasta 96 meses de plazo, escribí al 021-248-8000. Gómez y
0-0 Rosario Central y Newell's. Señor, han ido al descanso con empate sin goles Rosario Central y Newell's, recordando que en Rosario Central arrancó como titular Agustín Santos, que en el banco está Enzo Jiménez, que en Newell's son titulares tanto Juan Espinola como Carlos González y está de suplente Saúl Salcedo. Excelente pelota al medio, sale Marcelo Pérez, juega punta derecha para Arabia Saudita. Encontrar la zona de recarga del Pingu Pizza en Itapúa y disfrutar del verdadero poder del sabor. Para saber, escribinos al 0994-486-7000. Un pizza calidad desde su origen. Amarok P6 se ocupó de elegir la fuerza desde $49,900, cuotas de $690. Hacen el test drive todo terreno en 10 redes @Volkswagen Paraguay. Mañana consigue la intermedia con Guairina en asistencia a 10 de la mañana, mismo horario. Independiente Deportivo Santander. Ingresa a www.aposta.la, apostar a ganar lo que todo. Los fertilizantes Solarix ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solarix Fertilizar Paraguay. La pelota sale Juan, viene bajando esa pelota lentamente. Pini para el equipo de Recoleta, pone la pelota Falcón. Le va a pegar el uruguayo Falcón, tiene con pierna derecha. Le pegó, tiró, levantó esa pelota a la otra zona, se mete bien. Está parando Alejandro Silva, más para el fondo Alejandro Silva. El capitán de equipo levanta el pelotazo largo por arriba, golpe de cabeza, marca Villalba. Está dejando cortita, no podía en esa zona, nombre de Deportivo Luqueño. Tiene Espínola, toca la pelota al C. Está dejando para Pires, levanta la cabeza, bote derecho, juega bien. El pase cortito por el medio, toca, gira Espínola. Se lleva bien, giró, se lleva con esa pelota, marcó de Luqueño, pone la pelota para Walter, sale pelota al medio para Luqueño. Con Quinto tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 0976-101010. Avanza siempre con Quinto en Chacomer, respaldo total. Rosada habla, bajando la aplicación tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Rosada habla, nueva tienda online de Casa Rosada. Con Juan marcamos a tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos a primera etapa. Vitro Chaco, precio calidad de litro 6 te indica. Seguro Chaco. Pega Falcón. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay frutos de los Andes. Instagram frutos de los Andes. Belgica. En Rumbos estamos para cuidar de usar tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales y llamarnos al 449-4888. Rumbos S.A. Seguros, protegiendo tu futuro siempre. La pelota para aquí, para Alfredo, sale para Portillo, que nos deja la pelota, está dejando cortita, está dejando para sobre Pegotillo, levanta la zurda, una peinada, pelota al medio, la va buscando bien Marcelo Pérez, toca Luqueño, busca el gol ahora, se mete Ramos, hay peligro, tiene Ramos con la pelota, ¿qué pasó, Víctor Villalba? Y en esta se colocinó Jonathan Ramos, quizás ya tenía a Marcelo Pérez, a Walter González con opciones de centro, quiso hacer la individual, pasó de uno y en el segundo le puso freno Juan Núñez. Todavía no se arma el partido, 6 minutos, Recoleta intentó con un par de pases largos de Alejandro Silva, hay que tener en cuenta el factor del viento porque se nota que en algunos movimientos se frena un poquito la pelota, y del lado de Luqueño, hasta aquí cortó bien en el medio con Ángel Benítez y Quintana, pero todavía le está faltando. El partido sigue 0-0. Matrícula gratis y 30% de descuento en la primera cuota para alumnos de primer año hasta el 29 de noviembre. Info al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad sin cultura. Nuevo auto, nuevos metas en Bangkok. Préstamo 0 kilómetros, financiación y plazos que se adaptan a vos. Bangkok crece desde la raíz. La pelota arriba, pelota sobre mitad del terreno, baja la pelota por tiempo que a ver, tiene juego en esa zona. El jugador Seba Quintana está dejando bien para Walter Núñez sobre la izquierda, toca la pelota, abre la actual forma, juega de primera la marca, despide la pelota botado, el rebote le queda por tiempo, juega la pelota para el fondo, tiene lentamente Monzón. El comentario de Diego de Víctor Villalba en una presentación de quitador para cada dolor. Hay un quitador de Lasca, nuestra calidad de su seguridad. La salud tiene apellido Flaming Sistema Prepago, Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Flaming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. ¿Te gusta el partido de No, por ahora no. 7 minutos. Hasta ahora en toques en la misma línea prácticamente. Juegan mucho los volantes centrales para atrás. Todavía no tuvimos situaciones claras, pero igual es temprano. Van recién 7, así que esto va a levantar en cualquier momento. La pelota al fondo sale lentamente Monzón, busca el zaguero, juega pelota al medio. TV Toque 285 pulgadas, 20% off, grande como Toliento. Fortuna etiqueta negra en la calle con más premios internacionales. Ya mira Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta de tu jugo favorito. Ya mira Caricia. Había dicho el presidente Luqueño, Víctor, el fútbol era grande, que van a comprar el pase de Monzón en argentino, Víctor. Exactamente. Grata aparición para el equipo luqueño. Viene del ascenso argentino de Alvarado de Mar del Plata. La verdad que jugó todos los partidos y en muy buen nivel. Es el complemento ideal para Alexis Villalba, le da seguridad al fondo del Luqueño. Sin
perdía 2-0 ante el Levante, terminó ganando 3-2. Saque de costado sobre la izquierda, pertenece a Recoleta. Agosto liquida de Bristol, miles de productos con descuentos increíbles. Xiaomi Redmi Note, 18 cuotas de 169.000 y mucho más. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Invierno y en el ahorrazo encontrás todo lo que necesitas. Estufas, frazadas, edredones y mucho más. Redes arroba el ahorrazo supermayorista y entérate de todas las novedades. La pelota para el fondo, se de Falcón. Mañana no sé qué la fecha con General Caballero Olimpiana 4 de fondo, 0 Trinense 18-30. Mega descuentos hasta el 60% en productos seleccionados, válido para los 717 puntos en la web. En Punto Farma, cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Embutidos Frams, chorizo con queso, parrillero, patambrita y la línea gourmet libre de gluten. Disfruta con Frams el sabor de la felicidad y alenta a la selección. La pelota de izquierda sale en esa zona, viene buscando Vargas para el Canario, que está dejando la pelota para el fondo, busca la salida, tiene Pino, la juega la pelota al C. Está dejando la pelota cortita para el fondo para Recón. Recibe Falcón y esa pelota juega al medio. Otra vez deposita para Juan Tolento, sale del fondo Recoleta. En Piqueta, zona residencial, salida rutas importantes. Contacta al 021 443 600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Agosto con toda la adrenalina del rugby. Comprando 4 cubiertos Kumo, 20% de descuento. Y con tarjetas sin Tauco hasta 12 cuotas sin intereses. En Kumo Tire, mejor en todos los caminos. La marca de Monzón, pelota encontrando lateral cerca del banderín. Pertenece a Recoleta. 29 años llenando tu hogar de felicidad. Marcamos el tiempo, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos. Primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro aceite seguro Chaco. Está dejando para Villalba. Levanta la cabeza el capitán de equipo. Movió sobre el costado izquierdo para Monzón. Tiene Monzón. Monzón de zurda juega. Esa pelota abandonada otra vez para Monzón. Sale Sportivo Luqueño del mundo. Posgrados, becas del 50% en matrícula y cuotas en doctorados, maestrías y más. En info, unive.edu.py, Unive Educación para el Mundo en evolución. Mini Empeños, venta y arreglo de joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción, Mini Empeño. El intermedio solitario arriba, el equipo de Rumeño, el equipo Ñumancha arriba en la intermedia. Hay Flores con los 365 desde el año 24 horas, Canal Día 640, teléfono 496-553, seguidos en Instagram como Hay Flores. En el Sol Seguro, solicitando bolsa de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguros siempre te acompaña. Hoy por la mañana le ganó Fernando Corrocero, mientras que el 12 de junio del local se frenó el equipo chaqueño. Ganó Guaraní de Fran, que necesita los puntos, ganó por 2-1. El bar chequeando y sí, confirmado el digne de Dixey es el gol fuera del área. Y experiencia y ritmo que se pegan. Dixey, especialistas en tecnología. Olvídate de los metales oxidados, aplica convertidor y déjalos como nuevos. Asesórate al 021-289-6000. Tu casa con Zika queda bien. Después con Darío repasamos la tabla de intermedia porque hay partidos pendientes, pero lo importante es que los de arriba, más que nada Rumeño está sumando. Se frenó justamente el 12 de junio y el próximo lunes se enfrenta en Capiatá, Santarí. Dos equipos que también buscan el ascenso a la primera del próximo año. La tabla de posiciones de la intermedia, Rumeño con 47, 12 de junio con 42, 40 puntos para Capiatá, 38 para San Lorenzo. El lunes el partido entre Capiatá y San Lorenzo a las 18:30. Excelente, pelota al medio, sale, pelota al medio para Silva, está dejando para Pino, la movió, otra vez para el 6, avanza el Canario, avanza Recoleta, la pelota sobre el fondo sur, la mueve Vargas, y está dejando para Ale, gira con esa pelota, con ese balón, deja por el fondo para Juan, le va a pegar, levanta la vista Juan, está dejando sobre el punto sur, la pone para Vargas, levantó la cabeza, está dejando cortita, se mete, Guyani va a la marca, de elemento, saque de costado para Recoleta. En San Justo Hierro, perfiles en los planteles y más. En sus surcas y perpetuos socorro y envío. Ventas al 098-3309-813. Red de San Justo Hierro. Compra cortes edición limitada al Roja Short y participa por un bicicular lleno de productos y más. Short TV, sponsor oficial de la Roja. El partido sigue siendo así. Centro de materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco Barrio, primera construcción. Más de 25 años junto a vos. La mejor atención y calidad de todas sus grandes estaciones y servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Todavía no venieron, terminó. Es la solución para cambiar el clima, la fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Salvate con Apacur. Este mes de agosto, Electroman liquida más de 35 sucursales con precios que no se repiten y ofertas que te van a sorprender, porque en Electroman mejoramos tu calidad de vida. El centro de Ferreira va a Aguilar, ¿qué pasó en esa acción, Víctor? Y totalmente controlada la situación con Alberto Espínola, con el pecho se la cede a su arquero, frialdad en su máxima expresión, porque podía ser un centro complicado para otros, utilizó el recurso de la experiencia de Alberto Espínola, con el pecho se la pasó a Alfredo Aguilar
canchas, antiguo Gozo Armas y mucho más. Marcas como Gecko, Sander y otros. Sin embargo, lo que la fábrica no te dio. Lleva tu Mitsubishi de 200 kilómetros con mínima entrega y cuotas de $450. Consultas al 0974-408-709. Ni por Automotores, 49 años de confianza y calidad en Paraguay. ¡Qué bien le pegó Guyari! ¡Fue Guyari, Víctor! Así es, Guyari beneficiado por un ligero desvío en Alberto Espínola, la pelota buscaba el ángulo, solo que ese desvío frenó un poco el balón, por eso al final atenazó sin mayores problemas Alfredo Aguilar. Sí hay que decir que por fin tenemos el primer remate al arco en 14 minutos, no es una muy clara, pero al menos algo de actividad en la portería con este disparo del número 39 de Giuseppe Guyari de Record. La pelota para Alberto, juega otra vez al fondo, va dejando esa pelota para Martín Alexis, levanta la cabeza, juega, deposita para Monzón. Miles de millones de premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte está llamando. No la dejes ir el CNT hoy. Inscríbete en uno de los programas de la Americana Posgrado asterisco 8263 al 0984-44-037. Unida a la generación Master Make in Americana. Cerquita de los 15. La potencia y precisión de Hilti llevan tu obra a otro nivel. Resistencia, innovación y seguridad en cada proyecto. Hilti Farro Bar construye contigo. Esto que anuncia aceite anunciación de los inútiles. Los mejores precios del país. Disponible en todos los supermercados StockX, y online stop.com.py. Marcamos el tiempo, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos primera etapa. Víctor Chaco, precio calidad del hidrosalto indica Llegó el plan 0-0 en su segundo centro. Seguro Chaco. Cayó cuando después de despejar, pelota al costado y se golpeó el hombro. A mí me parece que no llegó con la cabeza cuando Núñez, el brazo era infracción a favor del equipo luqueño. No pasó a mayores, ya Núñez se levanta para continuar y es lateral para el equipo. Mucho, a ver, se siente el fresquete, mucho frío en Itaguá, Víctor. Sí, tiene pinta que está bajando cada vez más la temperatura con el viento frío en la ciudad de Itagua. La gente está muy abrigada, siguen entrando integrantes en Navarra para hacer un poquito más de ruido, dar más ambiente a este partido. Uno termina comprendiendo por qué hay poca gente, la situación climática. Sí, señor, pelota al fondo, será indirecto para Luqueño. Todo para la victoria y líquido para el radiador verde rojo. Pedidos al 08319-720. Victoria y tecnología en lubricación. Fácil, marca de máquinas y herramientas diseñada y desarrollada pensando en las necesidades de nuestro mercado. Elegí fácil, el poder de los paraguayos. 0-0 el partido, Víctor. Y con casa, empezó tu historia con base fuerte y duradera. Cada ladrillo, tejo, gramo de cemento es de la mejor calidad con casa. Construyendo historias. Hacer un drive en una Sanyanca que mi participación automáticamente para ganar un activo en 0 kilómetros. Automotor, sentí el camino confortable. La pelota para Walter, gira sobre mitad de terreno. Walter González está con ese para un juego. Por el fondo, deja su arquero. Le va a pegar al freno bajo de zurda. Entregó sobre zona derecha para la pelota. Alexis Villalba. Tiene Villalba para Luqueño. Deposita menos para Benítez. Benítez jugó más arriba. El balón sobre punta derecha. Gira en esa zona Ramos. La pelota para Ramos. Tiene de zurda. Está dejando cortita. Pelota mismo para Benítez. Juega por Luqueño. Baja. Está dejando la punta zurda. Mueve para Monzón. El comentario de Víctor Villalba en una presentación de quitadores para cada dolor hay un quitadores de Lazca. Nuestra calidad de su seguridad. La salud tiene Avenida Fleming. Sistema prepago Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming. Estilo campo. Tu partida preferida. Corresponde salida para Recoleta. Le va a pegar. Ubica la pelota. Área chica. Falcón. Corresponde salida para el Canario. Te toca los 75 pulgadas. 20% más durante como doliendo. Por fin etiqueta negra la calle con más premios internacionales. Ya mira Caricia con el nuevo Caricia 2000. Los disfruta de tu juego favorito. Ya mira Caricia. El amigo Alejandro Silva. ¿Cuántos años estará Alejandro? Tendrá más de 35, me parece. La pelota sobre la izquierda. Avanza el Luqueño. Tiene movido Marcelo Pérez. Tiene Pérez con la pelota. El rebote insiste el Luqueño. Se va Quintana. Levantó, juega bien para Lautaro. Se mete Comas. Levantó. Pelota de Marcelo. ¿Qué pasó? Insiste Comas. Se le va la pelota, Víctor. El centro de Copa fue interesante, pero posicionó mal la cabeza Marcelo Pérez, porque en realidad el gesto técnico que hace fue como para alejar la pelota del área, que al final no tuvo dirección de portería, pero sí, la jugada empieza con Sebastián Quintana, pase para Comas, centro del argentino, para Marcelo Pérez, que concluyó de la peor manera posible esta acción. 35 años tiene Alejandro. Te hago una pregunta, no sé si te voy a complicar o no. El más viejo del campo de juego es Alejandro Silva en este partido. Creo que es más viejo que Alejandro. No. Están Luis Cardoso y ¿cuánto tiene Luis? Los dos tienen 36, también tiene 36 Juan Núñez. Mira todos vos. ellos de Recoleta son los... ¿Y Piri cuánto tiene Iván? 36 también.
igual que Núñez y que Cardoso. O sea, son Cardoso y Pires los más veteranos, Víctor. ¿Y cuándo? 36. Y 35 Alejandro Silva. Así es. Muy bien, pelota al fondo sale Luqueño. Catedral Weekend hasta el 50% de descuento y con todos los medios de pago de delivery al C277.000. Barbayos Catedral, 120 años de calidad y compromiso con tu salud. Termocalificadores Benza, el confort llega a todas las canillas gracias a su alta potencia y garantizan agua caliente y sin interrupciones. Benza, una empresa del grupo FM. Muy bien, saque de costado cerca al banderín. Sí, señor. Y nos faltó el más longevo de la cancha. Alfredo Aguilar, perdón, tiene 37 años. Ahí está, Alejandro. Perdón, Alfredo. Alfredo Aguilar. Bueno, entonces, el más viejito, bueno, perdón, el más veterano, no puede ser viejito. El más veterano es el arquero, Víctor. Sí, mira que lo teníamos con edad más baja, que me sorprendió el dato, 37 años ya tiene Alfredo Aguilar, que evidentemente es el jugador de mayor experiencia, pero utilizar un término más elegante con el tema de la edad. Sí, señor, saque de costado para lo que... Y capítulos, no esperamos, tampoco tenés que hacerlo. Pedido préstamo con mínimos requisitos obtenidos al 021-237-7012. Credit Solución, tu crédito, tu solución. Cocido con leche La Pradera en su presentación Sunset fresca por 60 días. Y sin necesidad de frío, La Pradera, lo mejor en Nike. Juan, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos. Primera etapa, Vitro Chaco, precio, calidad de litros de técnica. Partido de Chaco, 0-0. Seguro, Chaco. Juega el Canario. No te olvides de subir tus facturas a seguro.com.py y participa por viajes a México y Brasil para ver en vivo a la tubería Ferrari HP. Combos Rami Pechugón, combos campeón guaraní, veloz, piloto con piloto disponibles en grandes funciones, en salones de venta Pechugón, en Carlos, en salón de ventas en La Pradera y distribuidoras JB. ¿Qué pasó en la parte de los Legos? Ganó bien por velocidad Brian Ferreira, pero volvió a meter un mal centro. Hoy no está preciso con esa finalización de jugadas Brian Ferreira. Sabemos que él tiene la virtud de velocidad y le saca varios metros de distancia a su marcador Sebastián Maldonado, pero le más importante meter un centro a la cabeza de los compañeros. Hasta aquí dos situaciones que no fueron aprovechadas de manera mejor. En el partido sigue siendo. Cambios Pickup JMC robustos para cargar más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento. Con los respaldos de Chacomero Automotores Redes JMC Paraguay. Elegí la Universidad Privada María Serrana, carreras reconocidas por el MEC, habilitadas por el CONEX y acreditadas por la ANEAES, infoserrana.edu.py. Mañana prosigue la fecha con General Caballero Olimpia de Fondo Cerro Trinidense 18:30. Alpecin se convierte en tu defensa infantil, una tableta al día, tu jugada ganadora. Redes sociales Alpecin PY, productos suizos, calidad de papasa. Disfruta la Holanda, disfruta el yogur más bonito de todos. Holanda Stop Pumay por 11 años consecutivos. La pelota de Cuñari juega pelota al medio. Sale con esa pelota dejándole pegote y Silva corre Frido Báez. Llega primero la pelota al Villalba, despeja de zurda. Le pegó esa pelota al balón Alexis. Arriba el pelotazo, marca Núñez, juega, avanza para Recoleta. En un segundo todo puede cambiar, una caída, un choque. Te damos el respaldo para seguir adelante. Para el segundo es un respaldo para cuando menos lo esperas. La Caja Mutual cumple 40 años en el mercado. Puede ganarte una Toyota Royce, uno de los viajes a Río de Janeiro. Informate al 218-4000. Caja Mutual y 40 años creciendo con vos. Sí, va a ser el partido, Anita Paraguay. Más de Miroslav. Estamos en el GlaubTenSolOnline.com. La pasión de un verdadero hincha no conoce distancia ni kilómetros de fútbol. Y Copetrol, el combustible de todos. Copetrol, ¡vamos! Señoras y señores, tiro libre para Luqueño. Supli celebra 70 años. Por cada compra de 200.000 generas un cupón y podés ganarte uno de los 70 premios Automóvil Supli. Legítimo, original, auténtico. Energigas llega hasta tu casa, rinden más. La instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable. Energigas. La falta de Luis Cardoso cometía falta Walter González. Corresponde tiro libre para Navier School. Conecta tu industria o fábrica con conexión Centro Industrial de Viñeta 1 y 2. Comunícate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Con Banco, compras con QR gratis. Te retiene el costo de la comisión. Olvídate de las transferencias en difíciles y empieza a vender con Banco. Descarga la app. Señoras y señores, tiro libre. El árbitro va a autorizar formando la barrera Falcón. El arquero uruguayo de Recoleta está conformando esa barrera. Lejos de la portería. Más de 35 metros me da la sensación. En ese remate deportivo, ¿quién le pega? El Lautaro, Víctor. Sí, Comas. Viene, pegó Lautaro. Dejó correr Falcón. Tiro de portería. Necesitas plata, te prestamos mucho más por tus artículos de valor. Visítanos en laplata.com.py. La Plata es justo lo que necesitas. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados TVH, laminados y más.
Seguinos en redes sociales, Crystal House, cristalizando sueños. El jugador más veterano, de hecho, ya no sé si sigue en primera, hay que ver un poquito con Darío, pero que está batiendo récords Guinness en partidos jugados en primera en su momento, salvo que esté en primera o está en la intermedia. Luis Cabral, por ejemplo, más de 600, Víctor, es la realidad. En primera ya no está, en intermedia tendremos... Independiente de Campos. Independiente de Campos. Pero primera, los No, dos, más de 600. por eso, a eso fue. Es el gol que jugó más partido en primera división. Luis Cabral, impresionante la racha de Luis. La pelota al fondo, sale Sportivo Luqueño. Si sos electricista, instalador de cables eléctricos Cordeiro, desarrollados con altos estándares de calidad al mejor precio, encontrarnos en las mejores ferreterías del país. La clínica SPS cuenta con profesionales de primer nivel, tecnología de punta. Escribinos al 0991-712-856. SPS, medicina prepaga con el respaldo de Gómez y Parra. Claro, una cosa es ser goleador histórico, porque son datos que quedan en las estadísticas. Sasá sabemos que es el goleador histórico del fútbol paraguayo. Así es. Pero no con la cantidad de partidos que tiene Cabral, por ejemplo. Pero sí, Víctor, Darío, compañeros, si miramos el otro lado, el que jugó más partidos en el fútbol paraguayo sigue siendo Cabral. Vos dijiste, Víctor, lo de Sergio Aquino. Yo el otro en el cual pensé que puede igualar ese número, pudo haber igualado es Sergio Aquino. Y el razonamiento que hago es el siguiente: jugadores como Sasá, Roque, Tacuara, que salieron al interior, que obviamente no van a poder acumular tantos partidos en Paraguay. A diferencia de Cabral, que siempre jugó acá, Sergio Aquino siempre jugó acá. Por eso tendría que revisar la estadística, pero es buen punto el que mencionas, para ver quién finalmente es el que hasta aquí en la historia del fútbol paraguayo ha jugado más partidos en nuestra liga de primera. Claro, por eso digo, una cosa es goleador histórico y otra cosa el que haya jugado más partidos. Marcamos el tiempo. Neumáticos de Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos, primera etapa. Pedro Chaco, precio calidad de litros aceite indica. Señoras y señores, 0-0 en esta. En su seguros Chaco. La pelota sale Cardoso, pelota nada sobre la izquierda. Salce de Centro de España 330, Santa Cruz y Fines, Pareja, Piedra, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar, Unizal. Encontré la zona de recarga del Tino Pizza en Itagua y disfruta del verdadero podio del sabor. Para saber, escribinos al 0994-486-7000. Pizza, calidad desde su origen. La pelota de Ramos levantó el centro, paró, le puede pegar a un hombre de Luqueño, tiene, remata el arco de Comas, una chilena, no pudo Marcelo Pérez, Víctor. Pero por fin empieza a sumar el conjunto luqueño, que es el que en teoría tiene la obligación de ganar. Hace rato un tiro libre con un remate mordido de Comas, ahora de vuelta por el argentino, quedó un rebote, Marcelo Pérez hizo una pirueta que al final no funcionó, comienza a apretar un poquito más Deportivo Luqueño y esto hará que gane en emoción el partido, porque hasta aquí tuvimos 26 minutos aburridísimos en Itagua. La pelota al fondo sale, Recoleta, falta no, dijo el árbitro, ahora sí pita tiro libre para Luqueño. Amar P6 empujó de la izquierda fuerza desde $49.900, cuotas de $690, haciendo un test drive todo terreno en pieza, redes arroba Volkswagen Paraguay. Ingresa a www.aposta.la, apostar a ganarlo, cambia todo. Hay que ver, Víctor, fíjate, porque los dos llegan a la pelota. La falta fuera del área, pero ¿qué pasó? ¿Cómo viste la acción? Es falta de Brian Ferreira, es el que termina golpeando al jugador Deportivo Luqueño, aunque ahora mirando la otra repetición, es Ferreira el que puntea y el que lo lleva puesto es Maldonado. Solo que el árbitro ya sancionó a favor del Luqueño la infracción, no es revisable en el VAR porque la jugada es fuera del área. Así que continuará como si nada ha pasado en esta situación en la cual quedaron sentidos los dos hombres. Hablamos de Ferreira de Recoleta y Maldonado de Luqueño. Cerca del banderín se produjo justamente la falta de tiro libre para Luqueño. 29 años llenando tu hogar de felicidad. Será el tiro libre, pertenece a la Unión. El comentario de Víctor Villalba en una presentación de Quitador. Para cada dolor hay un Quitador de Lasca. Nuestra calidad de su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Llana 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. La pelota por el fondo sale el arquero de Luqueño, Alfredo Aguilar. TV Toque, 85 pulgadas, 20% off grande como Toliento. Fortinet etiqueta negra, la calle con más premios internacionales. Ya mira Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta de tu jugo favorito. Ya mira Caricia. Sanqueño, pelota al medio tiene Marcelo Pérez, movido para Walter Gira. Hay peligro, juega bien, dejó, pero va cruzando la acción. Tiene en esa zona el nombre del Canario. Y viene a contar con Alejandro Silva. Pone bien, corrió Ferreira, ganó. Llega el defensor de Luqueño, Víctor. Aquí estuvo rápido Alexis Villalba porque si no ya iba mano a mano Báez con el arquero
luqueño Alfredo Aguilar. Ahora sí, empezaron a reaccionar tanto luqueño Recoleta, más ágil, hay más dinámica, como siempre decimos, le falta el gol, ahí cambiará justamente el panorama de este encuentro. La pelota a la derecha, sale luqueño. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizar Paraguay. Con Kington tenés más servicios oficiales para repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 0976 10 Avanza siempre con Kington Chacomer, respaldo total. Bueno, muy bien, a ver, estaremos con ese dato. Acá tiro libre, señores, pita el árbitro, tiro libre. Rosada App, bajando la aplicación tienes acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Rosada App, la nueva tienda online de casa. Rosada, desde los viñedos de Álamos en Mendoza, cada copa es un brindis por la amistad. Representa y distribuye puntos cruzantes. Contactos al 0994603-777. Y aquí encontré un reporte del 2018 sobre el tema que planteabas. Y en un rato voy a ir desglosando si son 700 partidos a nivel local o 700 partidos en total. Pero Sergio aquí hubo más de 700. Y este es un reporte del 2018, encima él recién se retiró en el 2020, así que algunos más. Sergio aquí. Pasa que así como decíamos, Diego, teníamos que pensar un jugador que mantuvo varios años cuando era aquí. Sergio aquí no jugó en Olimpia, Cerro Porteño en Libertad sin salida al exterior. Entonces era probable que entre él y Cabral esté el récord. Así que voy a ir viendo detalladamente a nivel local, porque esa es la diferencia que estamos haciendo con respecto a Cabral. Claro, a nivel local. Pero sí, Sergio aquí no es un jugador que cabeza a cabeza está en mayor cantidad de partidos jugados en la historia. Creo que el doctor Andrés Riquelme tiene mejor dato. Marcamos el tiempo con Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio calidad del litro se indica. Segundos, Chaco. Se salvó luqueño. Ese remate fue de Alejandro. No puedo creer, dice Alejandro Silva. Que diga el gol el capitán de Recoleta, Víctor. No se dio cuenta Alejandro Silva que atrás estaba solito a la corrida Hugo Sandoval como para empujarla. Pasa que Silva cayó, tenía la posición de pelota, cuando estaba en el piso hace un movimiento con la pierna derecha para tratar de empujarla, pero obviamente ya perdió al caerse la referencia del arco. Y atrás venía solito Sandoval, y Sandoval eso le reclama, no puede creer que Silva desde el piso quiso definir. Hugo Sandoval parado, no la pudo empujar, se salvó el portero luqueño. Por más de que la pelota fue a 1 metro de la portería, creo que conceptualmente fue la jugada más clara de este partido. Matrícula gratis y 30% de descuento en la primera cuota para alumnos de primer año hasta el 29 de noviembre. Info al 021-729-4600 Uninorte. Número 1 en calidad de ciencia y cultura. Préstamo personal de Bancodo para un viaje, una refacción o comprar lo que quieras. Financiación y plazos que se adaptan a vos. Bancodo crece desde la raíz. Señoras y señores, tiro de portería para Recoleta. En Rumbos estamos para cuidarte y ser tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llamarnos al 449-488. Rumbos S.A. Seguros, protegiendo tu futuro siempre. Pedí tu moto, Bola Bristol, cuota de 254.000. Financiamos tu chapa más aceite de regalo. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. La pelota para Seba Quintana, se equivocó Quintana, pelota para Falcón Sáenz, pelota para el fondo, el portero de Recoleta. Bien, hoy en el Ahorrazo encontrás todo lo que necesitas. Estufas, versatas, edredones y mucho más. Redes el Ahorrazo Super Mayorista y entérate de todas las novedades. La pelota al fondo, Sáenz, Falcón juega cerca, el banderín pone la pelota para Núñez. Topi, 29 años llenando tu hogar de felicidades. La pelota al medio avanza por Deportivo Luqueño, gira Walter, movió, pelota sobre 7, zona derecha. El rebote pertenece otra vez al Deportivo Luqueño. La tiene Marcelo Pérez, movió, soltó. Entregó para Vargas, marca Recoleta. Está sobre la izquierda Vargas. La pelota sobre la derecha, vuelve a ganar, se le va cerca del banderín otra vez. Y es lateral y pertenece al equipo de Luqueño. Topi, 29 años llenando tu hogar de felicidades. El encargado en esa zona es el evento. Saque de costado para Luqueño a la derecha. Comprando y pagando con tu hogar de Vito y de los cupones para participar del viaje a Punta Cana. Fines de semana de doble cupón. Compras, ganas y ahorras en Farma. Embutidos Franda, chorizo con queso, rellenos, mata frito y la línea gourmet libre de gluten. Disfruta con Frams el sabor de la felicidad y alentar a la selección. Hay un desvío, será tiro de esquina. Se metía Marcelo Pérez, el rechazo de Cardoso. Tiro de esquina para Luqueño. Topi, 29 años llenando tu hogar de felicidades. Le va a pegar a esa pelota Lautaro Gómez. Le va a pegar Lautaro. Es corner, pertenece a Deportivo Luqueño que busca el primero en Itagua. Repito, Luqueño está buscando el primero. Es Lautaro. Le dejó Seba Quintana a Lautaro. Y este le va a pegar zona derecha. El árbitro va a autorizar Romero. Autoriza al juez a ver si Luqueño llega al gol. Pelota en el aire, cabeza.
cabezazo, el arquero Víctor. Buen centro y quedó liberado Alexis Villalba para cabecear. El pequeño detalle y el más importante es que el golpe de cabeza le salió al medio, por eso casi no se esforzó Gonzalo Falcón para agarrar la pelota. Me gusta este tramo de partido porque hasta los 25 no pasaba absolutamente nada y en estos 8 o 9 minutos estamos teniendo mayor actividad frente a las porterías, así que me parece que en cualquier momento hay grandes posibilidades de que se rompa. El partido sigue 0-0. En Villena, zona residencial, salida rutas importantes, contactar 021-443-600. La ordenadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Cuando se trata de potencia y rendimiento, los paraguayos lo tienen claro. Barta, la batería número 1, reconocida como Top of Mind 2025. Elegí Barta. Saque de costado a la izquierda, pertenece a Recoleta. Posgrados, mega becas del 50% en matrícula y cuotas en doctorados, maestrías y más. Info unive.edu.py. Unive, educación para un mundo en evolución. Mil empeños, venta y arreglos de joyas de oro y plata, empeño mejor con difusión. Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción, Mil empeños. Lautaro está sobre la izquierda, se mete a Lautaro, Coma, juega, pelota al medio, el pase para Marcelo, pifió, se va Quintana al remate, la marca, el hombre de Recoleta, pelota al medio, tiene Pérez, viene buscando la pelota, fue Benítez finalmente, está dejando para Maldonado, jugó para Lautaro, se mete Lautaro Comas, la marca de Piri, a ver, juega bien, dejó esa pelota para Benítez, tiene Benítez para Seba Quintana, toca bien Luqueño, qué bueno Luqueño, a ver Ramos de zurda, Ramos pisó, jugó, le pegó, esa pelota pide tiro de esquina, ¿qué pasó, Vico? Otra vez Sebastián Quintana, protagonista del armado de la jugada, empezó desde fuera del área, abrió al sector derecho donde estaba Jonathan Ramos de evolución y el remate que buscaba pegarse al palo de Gonzalo Falcón se abrió un poquito más de la cuenta. Pide que hubo un desvío, a mí me parece que no, que en realidad fue directo el remate del pie de Sebastián Quintana hacia la parte exterior de la red, así que saque de arco para Recoleta. La protesta, no, tenía razón, ahora viendo otro plano de la televisión, sí, hubo un desvío en Guanduña, tenía que ser córner, pero ya se determinó saque de portería para Recoleta. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos en primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litros en clínica. Y su seguro Chaco. Recoleta, paró Sandoval, está el gol. Bueno. La pelota para Alfredo. Aguilar, era Ferreira tenía el gol dicto. Increíble la que acaba de desperdiciar Recoleta. Fue Sandoval, se quedó sin fuerza en el último movimiento porque la magia que hace para sacarlo de circulación a Monzón es impecable y ahí es donde pierde un poquito la energía para seguir corriendo, medio resbala y quiso hacer el pase generoso a Wilfrido Báez, ya no hubo caso, quedó a mitad de camino, Aguilar cortó, era 2 contra el portero del Luqueño y al final por el pase débil del hombre de Recoleta de Hugo Sandoval no prosperó, pero insisto, es un tramo en el cual estamos casi de ida y vuelta, atacó Luqueño recién con Quintana, la réplica de Sandoval está mejorando bastante. La pelota para Marcelo Pérez, ataca a Luqueño, la respuesta de Luqueño se equivocó, Marco Cardoso el rebote y no pasó nada, tiro de portería. El comentario de Víctor Villalba en una presentación de Quinador, para cada dolor hay un Quinador de Lascar, nuestra calidad en su seguridad. La salud tiene apellido, Fleming, sistema prepago, Avenida Eusebia Llana 1751, llámenos al 729-6060, Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. El partido 0-0. De Betos, que 85 pulgadas, 20% más grande como Toriento, Martín de Etiqueta Negra, la calle con más premios internacionales. Ya mira Caricia, con el nuevo Caricia 2 litros, disfruta de tu jugo favorito, ya mira Caricia. El tiro de esquina, finalmente, tiro de esquina para Luqueño. 29 años llenando tu hogar de felicidad. Vamos a ver si llega con Luqueño, vamos a ver, se va Quintana, le pegó a la pelota arriba, el cabezazo al medio, no pasó nada, va la marca, y City va a la contra, cuidado con esta, avanza, se mete Ferreira, movió para Wilfrido Báez, ¿está el gol o no? Si la hace bien es gol, la pelota de Guyari, pifió el hombre de Recoleta. Yo pensé que Guyari la iba a clavar por la forma en la cual se perfiló al segundo palo al ángulo, más o menos, porque ese movimiento hizo y cuando le llegó la pelota dudó, al final paró, hizo que todo sea lento, se acomodó la defensa del Luqueño y se quedó sin chance. Yo creo que si se aventuraba Guyari por lo menos iba a tener la posibilidad de buscar la portería. A ver, Luqueño responde, remate largo de Seba Quintana, pelota rebote, avanza Recoleta al medio. Porque malo de la cantidad de partidos en primera, haciendo un cálculo rápido, Patito en total jugó 736 partidos, pero en primera de nuestro fútbol 500
669. Cabral jugó 603 partidos en nuestra primera división. Entonces Cabral es más. Cabral. Sí, sí. Bueno, muy bien. Cabral, entonces el partido 0-0. Bema y Flores con ustedes, los 365 desde el año, las 24 horas. Marcando López, teléfono 671-767. Seguinos en Instagram como Bema y Flores. En Edson Seguros, solicitando tu póliza de seguro al 021-236-3000. O ingresa al sonseguros.com.py. Son Seguros siempre te acompaña. ¿Y quién es el tercero? Porque si miramos, es una tarea bastante difícil saber quién es. Cabral es el uno, que ya no está en primera. Aquino se retiró del fútbol, Sergio Aquino. ¿Quién es el tercero? Porque así como todos quieren igualar a Sasá, que sigue siendo color histórico el fútbol paraguayo, la pregunta es, ¿quién va a superar a Cabral? Esa es la pregunta que yo por lo menos me hago. Bueno, El bar chequeando y sí, confirmado. El triple de Licey es el gol fuera del área. Tecnología, experiencia y ritmo que se pegan. Licey, especialistas en tecnología. Tarda mucho tiempo para levantar paredes. Utiliza el mortero de elevación. Siga y levantando paredes en solo 2 a 3 horas. Tu casa con Sica. Queda bien. ¿qué pasa, Víctor? Sí, buen ejercicio Claro, mental y buena para pensar quién podría ser candidato a ese tercer lugar. Yo estaba pensando, tiene que ser uno que evidentemente jugó hasta los 38, 39, 40, pero el tema es que los que llegaron a esa edad es porque fueron mucho tiempo al exterior y después regresaron para retirarse aquí. Fíjate. No hay uno con tantas temporadas seguidas como Cabral, como Sergio aquí. Fíjate, Roque, cuánto tiene, si tenés Darío y Tacuara. Marcamos el tiempo, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego. 40 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litro seco indica. El partido sigue 0-0. Seguro, Chaco. Eso voy. ¿Cuánto tiene Tacuara? Y 43. 40 y 41. No, ¿te acuerdas? 41 o 42. Bueno, pero sigue jugando al fútbol. Pero aquí la diferencia, Diego, es que hablamos de dos jugadores que estuvieron 10 años en Europa. Claro, eso. Son 10 años menos de partido en el fútbol paraguayo, por eso no van a llegar ni a 500 ni a 600 probablemente. Entonces el tercero, sacamos como lógica el tercero que le puede, casi no hay, o sea, no tenemos un jugador que esté en la tercera posición, eso es correcto. Si estamos puntualizando a Roque, que tiene 43, que jugó en Europa, Tacuara, tiene 41, jugó en Europa, creo que no hay un jugador que pueda, y no es una mala pregunta, es una excelente pregunta. Y así pensando rápido, uno que sigue vigente y que tiene muchas temporadas en primera, Camacho, puede ser. Porque Camacho tuvo 2-3 salidas al exterior, pero cortas. Con mucho en Olimpia, en Guaraní, en Libertad, podría ser, pero igual no creo que llegue a 500. Es muy difícil. Sí. En San Justo y Arroz, perfiles ángulos, flexibles y más. Accesos únicas y perpetuos. Socorro y envío. 20-098-300-985-313. Red en San Justo y Arroz. Compra cortes de edición limitada al Roja Short TV y participa por un biciclo lleno de productos y más. Short TV, sponsor oficial del Albirroja. Y a poquito termina el primer tiempo. Sector de materiales enterrosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Más de 25 años junto a vos. La mejor atención y calidad de todas sus grandes estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Mañana prosegue la fecha con General Olimpia en la 4 de fondo, 0 Trinidense, 18:30. Forma personal, elegí la conexión total. Personal. El fútbol de Brasil y jugarán a Cruzeiro e Inter de Porto Alegre. En Cruzeiro en el banco de suplentes Mateo Gamarra. En Inter en el banco de suplentes Alan Benítez y Oscar Romero. ¿Cómo está el clásico rosarino, Darío? En el clásico rosarino persiste la igualdad. Ahora sí abrió el marcador el equipo de Rosario Central. Ángel Di María. El primero le gana 1-0 Rosario. Estuve viendo la de Di María. Pasaron 19 años, atención a esto, para que vuelva a jugar un clásico rosarino. Bastante tiempo, luego de 19 años, Di María vuelve a su querido Rosario Central. Afracura es la solución para cambios del clima. La fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Salvate con Afracura. Este mes de agosto, Electroban liquida más de 35 sucursales con precios que no se repiten y ofertas que te van a sorprender. Porque en Electroban mejoramos tu calidad de vida. La pelota al fondo, San Aguilar. Tu vehículos geniales, tu compañero de cada jornada. Trae Erimar y maximizado con los mejores accesorios. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Lleva tu Mitsubishi L200 0 kilómetros con mínima entrega y cuotas de $450. Consultas al 0974-408-709. Nippon Automotores, 49 años de confianza y calidad en Paraguay. La pelota para Luqueño, tiene Walter, pisó la pelota, se mete Seba Quintana, el rebote para Walter, ataca Luqueño, busca el primero, falta, tiro libre para Recoleta. Miles de millones en premios y muchas chances para volver de millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNT se pone móvil. En Wizard, 10 cuotas de 420.000. Lleva tu curso Wizbook. Clases presenciales online. Infórmate al 0982-153-147. Aprende en inglés
finalizar es wow. Se salvó de la amarilla Walter González, le perdonó a Romero porque no le iba a sacar la tarjeta de abrazo en el rostro en el movimiento de Walter González contra José Espínola. Después empezó a reclamar, reventó la pelota, amagó a Romero con sacar la amarilla y al final se frenó otra vez. Fue una charla como para tratar de convencerlo de que no repita esa acción, solo que quedó expuesto un poquito a Romero porque ya tenía la mano en el bolsillo y sobre hora se arrepintió. Muy bien, pelota a la izquierda, sale, juega Luqueño, pelota, mitad terreno. Materiales para la construcción, Ferro parece la solución, Avenida Fernando de la Mora. Espérame, Juan, ataca Luqueño, Marcelo pisó, sí, Juan, completa. Materiales para la construcción, Ferro parece la solución, Avenida Fernando de la Mora, esquina Borgeo. Ferro parece a 43 años construyendo contigo. Stock anuncia sexta edición de los infalibles, en los mejores precios del país, disponible en todos los supermercados Stock. Stock Express y online, stock.com.py. Corner, pertenece a Luqueño. 29 años llenando tu hogar de felicidad. Le va a pegar Lautaro. Vamos a ver si Luqueño llega al gol. Vamos a ver cuántas pelotas paradas tuvo Luqueño en todo el primer tiempo. A ver si se le da la azul. ¿Dónde está la barra? ¿Dónde está la barra del Sportivo Luqueño? Un tiro de esquina. El árbitro autorizó. Pelota en el aire. Golpe de cabeza. Y otro tiro de esquina. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego cumplido. 45 primera etapa. Vitro Chaco, precio calidad de litro 6 técnica. 0-0. Y su seguro Chaco. Corner para Luqueño. 29 años llenando tu hogar de felicidad. Lautaro le pega, Lautaro le va a pegar. Vamos a ver cuánto adiciona el árbitro. A ver, Luqueño, pelota en el aire, el cabezazo. La marca de Juan. Otro tiro de esquina, Víctor. Así es, corner, la jugada preestablecida, peina en el primer palo Ángel Benítez, solo que le quedó un poco alto el esférico al que entraba en el segundo palo y al final no le dio la fuerza en el salto como para poder impulsar el balón hacia la portería. Terminó peinando de vuelta y ahí rechazó Juan Núñez al corner. Así que la última del primer tiempo la tendrá Sportivo Luqueño. Sí, señor, porque adiciona uno más el árbitro. A ver, Luqueño si resuelve. A ver, Luqueño si resuelve. A ver si llega al gol y resuelve antes que concluya el primer tiempo. Pelota, desvió Falcón. Creo que toca el arquero. ¿Qué pasó, Víctor? Fue el gol olímpico. Lautaro Comas estuvo a centímetros de que se pueda producir porque Falcón voló, no llegó a impactar la pelota, cayó justito en el techo de la portería a centímetros del travesaño, así que se salvó Recoleta. Lo que hubiese sido un golazo para recordar por siempre si es que convertía de forma olímpica, como se dice, del tiro de esquina directo Lautaro. Muy bien, señores, terminó primer tiempo, Luqueño, Recoleta se nos Monumental. Relató Diego Iván. Quedamos con el comentario de Víctor en una presentación de Quitadol, para cada dolor hay un Quitadol en Velasca. Nuestra calidad de su seguridad. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala, 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Podemos partir en dos este primer tiempo. Inicio del partido hasta los 25. Aburridísimo. Nada para rescatar los dos protagonistas. Y a partir de los 25 se encendió. Y justo, qué pena que termine el primer tiempo en el mejor momento del partido, porque empezó a atacar Recoleta, empezó a atacar Sportivo Luqueño y ahora se van al descanso. Justamente nosotros esperamos que empiece el segundo tiempo con la misma energía que terminaron estos primeros 45 minutos. Y aquí debo decir que en el balance general yo esperaba más de Sportivo Luqueño. Y me baso simplemente en lo siguiente, que obligado entre comillas a ganar, si vamos a la numérica de la tabla del Luqueño, que es el que tiene las intenciones de acercarse a Cerro Porteño, de pelear por el título. Siempre está la duda también de si le da o no el número con los por Julio César Cáceres para pelear de igual a igual, mano a mano por el cetro. Pero bueno, esta clase de partidos donde en teoría en los papeles previos hay diferencia contra el rival, debería marcarla y ganar el Sportivo Luqueño. Y encima Recoleta, que viene con las dudas de los últimos resultados, le está costando un par de a 3. La vez pasada empató 0-0 ante General Caballero de Mallorquín, viene de derrotas seguidas, un empate ante Libertad en el medio que sirvió para permanecer en el cargo Jorge González, pero claramente Recoleta es Sportivo Luqueño. Dentro de todo hizo un partido correcto, el conjunto canario, que hoy está vestido de Olimpia, la camiseta franqueada, que utiliza el
Club Olimpia generalmente. Entonces hoy Recoleta está vestido de esa manera. Partido desde el punto de vista de que no sufrió llegadas permanentes de Deportivo Luqueño y explotó varias veces la velocidad, porque esa es la virtud principal de Recoleta. Es un equipo que a veces tiene mucha circulación, principalmente en el apertura, no acostumbra a eso, pero en esta clausura cambió un poquito más su formato y es un equipo más de velocidad, más de transición rápida, de pases largos, de ganar resultados, y eso aprovechó hoy con Brian Ferreira, con Luis Báez, con Yari, con mayor timidez respecto a los otros. Parece que ahí está el punto en el cual Recoleta no está pudiendo ser regular en todos los puestos, porque hay mucha diferencia con los jugadores de primera ya consolidados con respecto al 18, y me parece que no hay muchos secretos si decimos que Guyari es candidatazo al cambio en el entretiempo del partido. Pero con todo eso pudo ser peligroso, porque ganó más de 2 veces fácilmente Brian Ferreira al costado, Sandoval por potencia casi mano a mano con Alfredo Aguilar en un par de ocasiones, o sea, Luqueño es el que tiene mayor dominio de la posesión de la pelota, pero esa sensación de peligro Recoleta la mantiene prácticamente a partir de los 25 en adelante. Insisto, y vuelvo al principio de este comentario de entretiempo, del primer movimiento de balón hasta los 25 no pasó nada, no hay nada para resaltar o rescatar. En esos 20 minutos finales es donde vimos lo mejor de los protagonistas y lo más cercano a poder gritar un gol, porque Recoleta tuvo una de Alejandro Silva estando en el piso que pasó a 1 metro más o menos de la portería, tuvo una en la cual Sandoval justito se resbaló, pierde la vertical en el punto decisivo cuando quiere dar un pase mano a mano con Alfredo Aguilar a su compañero Brian Ferreira, y era gol seguro si se completaba ese pase, porque el Luqueño tuvo una de Sebastián Quintana en ese momento, otro golpe de cabeza de Alexis Villalba, que es cierto que directamente a la punta de Gonzalo Falcón al medio de la portería, pero por lo menos fueron jugadas que anotamos de lo que fue el primer tiempo del partido, esperando obviamente que mejoren, que tengan más sostenido en el segundo tiempo, pero lo del cierre nos esperanzó a que si vuelven con esa misma convicción, con esa misma determinación los protagonistas tanto de Luqueño como Recoleta, no tengo ninguna duda que este partido se va a abrir y no vamos a tener un 0-0 para el olvido en la ciudad de Itagua. Mirando así rápidamente que tenemos como posibilidad de cambio, Luqueño juega con 2 puntas definidos, así que seguramente si no convierte el primero va a ser una tentación para Julio César Cáceres meterlo a Federico Santander. Ojo que sabemos que Santander no está bien, le está compitiendo ya hace un par de años en su carrera, pero Santander tiene otro peso específico cuando juega el ataque, con que 20-25 minutos que haga ese trabajo ya va a ser para que pueda llegar a ganar este partido. Y después tiene a Sergio Díaz en la banca, Sergio Díaz la explosión, el movimiento, encarar, tirarse por los lados, todo lo que hay que atender que probablemente no va a ser que Sergio Díaz inició el campeonato porque viene de una lesión muscular en el medio y a todo jugador a veces le cuesta retornar a su óptimo nivel después de este tipo de lesiones. El Luqueño, no que de costumbre, apareció mucho menos Jonathan Ramos, así que yo creo que si entra Sergio Díaz podría ser una opción la salida de Jonathan Ramos. Después, en general, en el fondo ha cumplido con un trabajo aceptable, salvo esas situaciones donde se nota mucho la diferencia de velocidad. Por ejemplo, Ferreira cuando lo encaraba mano a mano Maldonado, la potencia de Sandoval metiéndose en el equipo más de algún problema, pero en situaciones donde Recoleta intentó centrar o intentó jugar largo de fondo, donde está un pase en la mitad de la cancha de Alejandro Silva, hasta aquí se han mostrado firmes tanto Alexis Villalba como Lucas Monzón, así que no hay nada que objetar con la tarea del fondo del Sportivo Luqueño. En Recoleta, Guyari creo que tiene poca vida en el partido, ahí podría ser opción Lucas González y tirarlo por el costado a Wilfrido Báez y pasar a jugar 4-4-2 con 2 puntas potentes, grandes, que ya en varios partidos han compartido tramos de encuentro. Muy poco en realidad Recoleta jugó de entrada con los 2 grandes referenciales arriba, pero sí en momentos del segundo tiempo, incluso recuerdo cambios en el entretiempo donde Jorge González modificaba la estructura y ponía a Lucas y a Hugo jugando de delantero, así que en algún momento podría
podría llegar a ser opción para el técnico de Recoleta. Después tiene a Hernán Pérez, pero el Hernán Pérez de hoy no es el mismo de antes, que era explosivo y que te marcaba diferencia por los costados. Él incluso está jugando más de media punta últimamente, más recurriendo a la experiencia, a saber posicionar el cuerpo, saber instruir la jugada. Muchas veces así generó o asistencias o incluso convirtió al gol Hernán Pérez con la camiseta de Recoleta. No le pidamos que encare 1 contra 1 por fuera, que gane velocidad. No es más el Hernán Pérez de 10 años atrás, cuando todas esas virtudes incluso lo llevaron a la selección nacional y varios años jugando en el fútbol europeo. Sí, obviamente, insisto, desde el rótulo, desde la experiencia, tiene mucho por aportar Hernán Pérez, y seguramente si esto sigue 0-0, en algún momento va a ingresar en el equipo de Recoleta. La Romero, el árbitro, con un buen partido, donde hubo pierna fuerte permanente, tuvo 12 seguidos, no hay tarjetas amarillas. Y en la de Walter González decía yo, quedó expuesto la Romero porque iba a sacar la tarjeta y después retrocedió. Y hasta diría yo, al final, reflexionando por lo que dije, me parece bien lo de Blas Romero, porque en realidad es una protesta hasta casi normal, como para cargarlo con una amarilla al jugador del Luqueño. Sí debe mantener la coherencia con su decisión, sin perdonar a Walter González. En la próxima, si hay un jugador de Recoleta que no acaba por una sanción previente a la pelota a un costado, debería pasar lo mismo, solamente echar la correctiva y no tarjeta amarilla. Pero eso vamos a ver en el segundo tiempo, porque a veces pasa y varias veces. En el segundo tiempo la tarjeta sale fácil. Si en la primera parte no hubo nada, ahora probablemente esto, cada falta en mitad de cancha, en cada situación que pueda implicar algún eventual peligro hacia el otro arco, yo creo que va a salir un poco más fácil la tarjeta en este segundo tiempo del partido. Así entonces los protagonistas en vestuario, seguramente tratando de corregir ideas, refrescar un poco las piernas de cara al segundo tiempo y esperar que el segundo tiempo sea similar a los 25 del primero en adelante, porque o si no, si es que se repite mucho la dinámica de arranque de partido, entonces estamos en serio peligro de ver un 0-0 de absolutamente nada en la ciudad de Itagua. Tenemos a Rodrigo Rojas, vamos a escuchar entonces a Rodrigo Rojas. Hablaba el día de hoy el jugador de Atlético Tembetaré, el empate 1-1 entre Nacional y Tembetaré. Lo escuchamos, Rodrigo Rojas, capitán de Rojo y Verde, y luego ya retornamos para lo que será el segundo en la ciudad del Ñandú. Iban empatando 0-0 Luqueño y Recoleta. Rodrigo Rojas de Tembetaré. El empate de Nacional, Rodrigo, ¿me contar? Sí, fue un partido y estaba muy grabado, una bastante clara de juego para ambos equipos, y ellos ya no convierten en el final del tiempo. Un error como ahí, la salida, pues después de eso lo que beneficiaron mucho menos y tratamos de buscar eso, no por favor, hicimos varias chances para empatar y al final por rescatamos ahora el empate, que es más típico que otra cosa por la situación lógica que hasta ahí está. Y bueno, estamos en esa situación donde el hecho de haber contado una carta de ronda, de llegar a un partido sumando, muchos chicos ahí en el plantel y la participación, muchísimo, realmente de otra manera afectaba mucho ya en el día a día, pero haciendo, digamos, lo que se puede, que se trata de competir, se trata de dejar cada partido para tratar de salir un poco de esta zona tan difícil. Rodrigo, cambia un poco para ustedes cuando juegan con dos puntas, sienten que son más agresivos, porque ayer cuando entra Steven Pérez acompañando a Charpentier, obviamente estaban 11 contra 10, pero se vio la mejor versión de Tembetario, o es más bien analizable de acuerdo al contexto de los partidos, ¿te parece? Y realmente el contexto de los partidos no va a hacer de cuando tener más es evidente que ayuda mucho más la verdad para esta función. Nos pasa mucho con nosotros y que más este partido de semana a veces no hacen
bien, cuando por ahí no pasa nada para este primer partido, como ayer en el primer tiempo, yo al entretenimiento con la sensación de que no puede hacer más. Sí que el tema de que ayer en el tiempo la presentación del sistema de nombre ayuda mucho al desarrollo del juego también nacional de tratar de ser más verticales, más directos. Nosotros confiamos en el hombre más tratando de aprovechar eso y no dividir tanto porque ellos me pegaban bien y esperaban en los espacios que dejábamos cuando lograban recuperar la pelota. Rodrigo, ayer te tocó de entrada por lo menos hacer dupla con Mercado, con el juvenil. Ahí te pregunto, ¿cuesta un poquito más? ¿Sí? Porque es prácticamente marcarle el camino al chico que está haciendo su primer paso. A veces limita el tema de que hay que sumar con el reglamento sub-18 y más aún con la situación que ustedes tienen, debe ser un poco más complicado. Yo realmente hicimos una política, digamos, adelante mucho rodaje, mucho punto a los jugadores de fútbol. Esto viene con el sentido de ponerlo a punto y por la exhibición de evidente que se van a poner goles, pero digo, no es, digamos, tan dramático porque alguien ya que viene de arriba y uno tiene que aceptar eso y tratar de convertir, y en este caso es una etapa, digamos, de lo personal. Hay que tratar de llorar a Juan Chico porque dependemos de él, porque prácticamente con el 70-80% del equipo ayer creo que yo y uno depende, digamos, de los pequeños grandes chicos y uno tiene que adaptarse a eso, tratar de ayudar, que con la apertura que ellos tienen, que deberían de tener. Y como te digo, algo que es una etapa ya que es lo personal trato de ayudar y de todo el juego y pasó a lo largo de toda la fecha, prácticamente me ha tocado jugar con muchos chicos al lado, también con gente de tendencia y con todo uno que se trata de entender lo más rápido posible con muchos chicos que prometen que uno tenga que adaptarse a las circunstancias. Gracias como siempre por el tiempo, Rodrigo. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Muy bien, señoras y señores, el árbitro va a autorizar, ya estaremos confirmando el cambio. Autoriza el juez y arranca el segundo tiempo, Luqueño Recoleta. Monumental. Relata Diego Iván. Estamos con información. Informa personal y la conexión total. Personal Flow. Víctor. Cambio en Deportivo Luqueño, ingresa camiseta 10, Sergio Díaz, quedó en vestuario Jonathan Ramos. Muy bien, correcto, Recoleta sin cambio, Víctor. Recoleta sin cambios. Muy bien, contigo, Juan. Lo mejor para tu moto, auto, camión o tractor, Pistoni de punta a punta. Conoce más en pistoni.com.py. Fácil marca de máquinas y herramientas diseñadas y desarrolladas pensando en las necesidades de nuestro mercado. Equifaz y el poder de los paraguayos. La pelota sobre punta zurda, sale Maldonado, juega sector izquierdo, avanza por tiempo pequeño Maldonado, juega, está dejando esa pelota para Seba Quintana, dejó para Colmán, Goma, cayó el Chico Díaz, rebaló Chico Díaz, Víctor. Así es, la primera situación que tuvo, pisó la pelota y cayó Sergio Díaz, y en la siguiente lo toca al paso Wilfrido Báez, quedó sentido Díaz. Me parece extraño, yo pensé que Sergio iba a jugar abierto a la derecha, pero al final pasa Marcelo Pérez, de jugar abierto, y Sergio Díaz de media punta, detrás de Walter González, y por este contacto que describíamos de Wilfrido Báez, es amonestado. Te dije, Diego, un minuto ya sale la primera tarjeta amarilla. Aquí es más fácil, aunque no hay nada que discutir, lo piso de lleno Wilfrido Báez a Sergio Díaz, pero vas a ver que por lo menos 3-4 en este segundo. Sí, señor, tiro libre para Luqueño. En Concasa, empezó tu historia con base fuerte y duradera. Cada ladrillo tengo gramos de cemento de la mejor calidad de Concasa. Construyendo historias. Haz tu test drive en una Scion Cajeme y participas automáticamente para ganar un activo ni 0 kilómetros. Automotors en el camino confortable. Muy bien, ahí está dialogando Jorge González.
González con Alejandro Silva con un 6 Espínola. Tiro libre para Luqueño. Catedral Weekend hasta el 50% de descuento y con todos los medios de pago de libre al 627-7000. Farmacias Catedral, 120 años de calidad y compromiso con tu salud. Agostazo de San Izarra, precios especiales en productos seleccionados, porcelanatos, griferías y mucho más. Escríbenos al 0986114-869. San Izarra, proyectando juntos. De a poquito se recupera Sergio el Chico Díaz. El comentario de Víctor Villalba en una presentación de Quitador. Para cada dolor hay un Quitador de Lasca. Nuestra calidad de su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. Mañana prosigue la fecha con General Contenido Olimpia en la 4 de fondo para Cerro Porteño, Trinidense 18-30. TV Tokio 85 pulgadas, 20% opcionante como todo el viento. Fortinet que te alegra la calle con más premios internacionales. Ya mira Caricia, con el nuevo Caricia 2 litros, disfruta de tu jugo favorito. Ya mira Caricia. Un saludo para todos los que están en sintonía, más de 6.000 personas conectadas a XD Monumental. Impresionante la audiencia, pelota para arriba, sale el hombre de Recoleta. Si sos asalariado independiente, funcionario público, jubilado, pedido préstamo con mínimos a requisitos, info al 021-237-7012. Creditización, tu crédito, tu solución. Cocido con leche, La Pradera en su presentación, sachet fresca por 60 días. Y sin necesidad de frío, La Pradera, lo mejor en lácteo. Claro, queda mucho, Víctor, pero este empate no le favorece a Luqueño. No. Luqueño va a quedar frenado. Comparo un poco con lo que vimos ayer en Nacional de Metarú. A Nacional no le sirvió de nada el empate, más para la moral de Metarú. Y aquí sería prácticamente igual porque a Recoleta no le cambia nada sumar de a uno, pero sí para la autoestima probablemente sirva no perder hoy ante Sportivo Luqueño. La pelota larga para el fondo, vamos a ver, tienen esa zona, Maldonado dejó correr, que digo el juez se desvió, finalmente el hombre es Alexis Villalba, tiro de esquina para Recoleta. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Señoras y señores, estamos llegando a minuto 3:45, cerca de minuto 4, el partido sigue 0-0. Desde el niño y con Shell carga mi Power Laptop, dice desde 250.000 más 45.000 y llevas 2 octitos versión regular o más 95.000 y llevas en los octitos versión Bluetooth. Muy bien, le va a pegar esa pelota Alejandro Silva. Va a ubicar Alejandro Silva. Le repito ahora, vamos a ver si llega el gol en Canario. Vamos a ver si llega Recoleta, ubica y le pega Alejandro. Combo Rally Pechugón, combo campeón guaraní, veloz, piloto, copiloto, disponibles en gran asunción en salones de venta Pechugón, la Encarnación, salón de ventas La Pradera y distribuidoras JP. La pelota larga al centro, no pasó nada, pelota de izquierda, corre Espínola, viene bajando sobre punta, sobre y peligro, avanza Recoleta, remata largo, el rebote que el arquero. Insiste, Espínola va, se desvió. Llegó Recoleta, tiro de esquina, Víctor. Intentó desde una posición difícil el hombre de Recoleta, bote en el césped y Alfredo Aguilar la quitó para un costado. Fue José Espínola el del primer remate, fue Ferreira en realidad el primer remate y en el rebote sí le agarró José Espínola y en el camino interceptó a Alberto Espínola, la mandó al córner. Así que buen arranque desde la unidad en posiciones ofensivas. El Recoleta que empezó mejor este segundo tiempo. El córner pertenece a Recoleta. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. La pelota se levanta el segundo tiro, Alejandro Silva, pelota dentro del área, golpe de cabeza, marca como pelota a mitad de terreno. Camiones, Pickup JMC, robusto para cargar más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento con el respaldo de Chacomén Automotores, Redes JMC Paraguay. Elegí la Universidad Privada María Serrana, infraestructura de vanguardia, proyectos de investigación y mucho más. Infoserrana.edu.py. Mañana prosigue la intermedia, Buenilla, Resistencia desde la mañana, mismo horario Independiente Santaní, con Juan, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 5 minutos en una etapa. Vitro Chaco, precio calidad de litros en Benfica. Llegó el bar. Seguro, Monumental. Es falta a favor de Recoleta. Alberto comete falta, Víctor. Así es, falta de Alberto Espínola contra Sebastián Vargas. Llegó para quitarle al costado del hombre de Recoleta y ahí lo llevó puesto. Alberto Espínola, por eso se sanciona más o menos al lado del banderín del córner. Será que para nosotros. Muy bien, 2 de mayo, mañana termina 1-1. Informa personal, elegí la conexión total. Personal Club. En Argentina, el clásico rosarino terminó con victoria de Rosario Central por 1-0 sobre Newell's. En Newell's titulares Juan Espínola, Carlos González e ingresó cerca del final Saúl Salcedo. Completó el partido para Rosario Central. Agustín Santos no tuvo minutos en su equipo. No sé qué los colegas le dicen a González, Coco Liso. Coco Liso, sí. Desde México tiene esa... Exactamente, sí, señor. Pelota al fondo sale el Canario. La familia de multivitamínicos más completa
Claro, y el parecido al sobrino de Popeye. Miramos, qué buen detalle. La pelota para Recoleta, ¿qué pasó en esta acción? Y justito punteó Alexis Villalba porque ya Brian Ferreira, con el control que hacía, intentaba perfilarse como para rematar de zurda. Justito le pellizca la pelota a Alexis Villalba, la manda al córner. Insisto, mejor Recoleta, 7 minutos del segundo tiempo. Hasta aquí está marcando las pautas del segundo tiempo. Muy bien, córner, pertenece a Recoleta. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Le va a pegar a esa pelota, le va a pegar a Alejandro Silva, tiro libre. El árbitro va a poner, llega al gol o no. A ver si llega al gol, pelota en el aire, el rechazo, golpe de cabeza. No pudo Lautaro. Insiste Benítez, pelota a la izquierda. El comentario de Víctor Villalba en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol de las GAN. Nuestra calidad de su seguridad. La salud tiene Avenida Flaming Sistema Prepago Venta Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Flaming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. El chico Díaz, Albón, qué pase, qué asistencia le da Walter y el chico malogró, Víctor. A centímetros del gol Sportivo Luqueño. Buena conducción de Walter González. Soltó la pelota justo a tiempo, ingresando al área Sergio Díaz, despegado su marcador, tuvo tiempo, espacio para rematar, cerquita del palo, estuvo arañando el primer gol del Sportivo. Tiro de portería para el Canario. TV Toque de 85 pulgadas, 20% off, grande como Torino. Fortinetti que te negra la calle con más premios internacionales. Yamira Caricia, con el nuevo Caricia 2 litros, disfruta de tu jugo favorito, Yamira Caricia. 2 de mayo, Mediano terminó 1-1. Sorpresas en la vida no se pueden evitar. Te damos respaldo para seguir adelante. WhatsApp 021-439-1000. Banal Seguros, un respaldo para cuando menos lo esperas. La Caja Mutual cumple 40 años en el mercado. Podés ganarte una Toyota Rush, uno de los viajes al Río de Janeiro. Informate al 218-4000. Caja Mutual, 40 años creciendo con vos. El árbitro pita falta, señoras y señores. Va a observa el árbitro Blas Romero. Cae el hombre del Sportivo Luqueño. Tiro libre, punta derecha. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol. Tenemos máquinas de última generación, karaoke, restaurar. Estamos en el shopping del Sol. La pasión de un verdadero hincha no conoce distancia ni kilómetros. Fútbol y Copetrol. El combustible de todos, Copetrol. ¡Vamos! Cerquita del minuto 10. Supli celebra 70 años. Por cada compra de 200.000 tendrás un cupón y podés ganarte uno de los 70 premios. Automóvil Supli. Legítimo, original, auténtico. Energigas llega a tu casa, rinde más. La instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228. Solución rápida y confiable. Energigas. Estamos en fondo del estamos por la 1080. El partido sigue 0-0. Para instalar tu industria o fábrica, urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2. Comunícate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Con Mango cobras con QR gratis. Te retiene el costo de la comisión. Olvídate de las transferencias áreas difíciles y empieza a vender con Mango. Descarga la app. Con este empate suma 17 Luqueño. ¿Cuántos puntos suma Recoleta si esto se mantiene así, Dani? Con este resultado Recoleta llega a 9 puntos, se mantiene octavo. Correcto, muy bien. Marcamos al tiempo. Dale, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos segunda etapa. Vitro Checo, precio calidad de litro aceite indica. Diego Iván. El partido está en Itaúán 0-0. Seguro Checo. ¿Qué pasó, Víctor? Cayó solito Alejandro Silva, creo que pisó mal, se dobló un poquito el tobillo, por eso pidió rápidamente la asistencia. Ahora Walter González, su ex compañero de Olimpia, lo ayuda a levantarse. Por suerte, no pasó a mayores esta situación con Alejandro. Muy bien, corresponde salida para Recoleta. La Plata Empeños con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero, 52 locales. Ingresa en laplata.com.py. Empeña seguro, empeña en La Plata. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de PH, laminados y más. Seguinos en redes sociales, Crystal House, cristalizando sueños. Excelente campaña de Héctor Maneco con Rubio Ñu. Está puntero sólido arriba en la intermedia. Rubio Ñu. Para las instalaciones seguras y confiables, elegí cables eléctricos Cordeiro con un responde garantía de Electropanex, sea 40 años generando soluciones con energía. Si sos 8 de Comes y Barros, solicita tu crédito a consumo desde 19.900 por millón. Hasta 96 meses de plazo. Escribí al 021-248-8000. Comes y Barros, tu mejor opción. 24, fecha 24. A partir de ahora, ¿cuántas fechas quedan para el final de la intermedia, Darío? Quedan 6 fechas. Son 6 por 3, 18 puntos. 18 puntos. Sí, señor, 18 puntos en disputa. ¿Cuántos puntos tiene Rubio Ñu, Darío? Rubio Ñu ahora mismo tiene 42. 47. Sí. 42 tiene 12 de junio. 5 puntos le saca. 5 puntos de Sí, señor, para mí no corre la protesta dentro de esta nación. No. No corre. Se mantiene así como estamos. Sí, señor, pelota al fondo, sale Sportivo Luqueño. Unicel te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, bioquímica, contabilidad, derecho
próximo lunes, por ejemplo, ganar mejor contra 44. Pero este es un partidazo. Digo esto porque se frenó el 12. El equipo chequeño sí gana Rubiño, de hecho ganó Rubiño. Víctor, se viene Capiatá San Lorenzo. Partidazo de 30, Víctor. Ya San Lorenzo 3 semanas atrás no lo teníamos en los planes, comenzó a agarrar racha y ahora está ante la magnífica ocasión de ponerse en la lucha como uno de los candidatos si es que San Lorenzo le gana. Sí, señor, la pelota para Aguilar y le pegó el arquero Aguilar. ¿Qué pasó, Víctor? Le agarró por vida y fue bueno el movimiento porque la pelota le pasó de largo y hace un giro repentino y remata con derecha. Solo que el balón se impulsó de manera débil y le dio tiempo de reaccionar Alfredo Aguilar. Sigue, más de que tuvimos en el medio la jugada de Sergio Díaz, únicamente sigue siendo Recoleta el que hasta aquí tiene las mejores chances en este segundo tiempo. No me gusta que Marcelo Pérez esté jugando por fuera, para mí le quita su potencial estar en posición de extremo a Marcelo Pérez. Creo que es algo que en breve, si no funciona en los últimos minutos, va a tener que reconsiderar Julio César Cáceres, porque si no estaría prácticamente atacando con uno menos, porque no tiene el mismo peligro tirado por fuera Marcelo Pérez que jugando bien al lado del Valdemosa. Amaro P6, sin lujo de elegir la fuerza desde 49.900 totales, cuotas de $690, hacer tu test drive, todo terreno empieza, redes @ Volkswagen en Paraguay, ingresa a www.apostar.la, apostar a ganar, los cambia todo. Muy bien, el partido en Itacuán continúa 0-0. Con Quinto tenemos servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa, escribiros al 0906 10 avanzar siempre con Quinto en Chacomer, respaldo total. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizar Paraguay. Estamos llegando al minuto 14. Rosana App, bajando la aplicación tienes acceso a la mayor tienda de artículos nuevos usados. Rosana App, la nueva tienda online de Casa Rosana. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos, importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes, PY. En la fecha 10, ¿contra quién va Luqueño? ¿Contra quién va Recoleta? ¿Tenés los equipos, Darío? Sí, señor, en la próxima fecha Sportivo Luqueño va a tener que visitar a Olimpia. Por ahora no se sabe si en Ciudad del Este o en Capiatá. Y Recoleta va a recibir el Ricardo Gregor a 2 de mayo. Muy bien, pero también usar el canal. En Rumbos, estamos para cuidarte y cerrar tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llamarnos al 449-488. Rumbos, sesiones seguros, protegiendo tu futuro siempre. Matrícula gratis y 30% de descuento en la primera cuota para alumnos de primer año hasta el 29 de noviembre. Info al 021-729-4600 Uninorte. Número 1 en calidad, sin cultura. Neumático Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos en la etapa. Víctor Chaco, precio calidad del intrusente indica Diego Iván. Sigo, Seguro Chaco. Viene buscando esa pelota en el deportivo que no está corriendo el chico. La pelota para el chico Díaz, tiene Sergio Domina, el chico salió en falta, tiro libre. Matrícula gratis y 30% de descuento en la primera cuota para alumnos de primer año hasta el 29 de noviembre. Info al 021-729-4000 Uninorte. Número 1 en calidad sin cultura. ¿Qué pasó con el chico? Falta contra Sergio Díaz, pero tampoco para tanto, para que reclame enloquecido la tarjeta amarilla. Me pareció una acción normal de juego, lo baja Alejandro Silva hasta ahí. Falta y a seguir. Muy bien, la pelota del hombre luqueño, no pasó nada, remate largo, fuera, tiro de portería. Nuevo auto, nuevas ventas con Bancop. Préstamos 0 kilómetros, financiación y plazos que se adapten a vos. Bancop crece desde la raíz. Agosto, liquidez de Bristol. Miles de productos con descuentos increíbles. Xiaomi Redmi Note 18 cuotas de 169.000 y mucho más. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. González con el 33 Benezar en Recoleta. Invierte en el ahorrazo, encuentras todo lo que necesitas. Estufa, frazadas, entrenadores y mucho más. Redes @ ahorrazo supermayorista y entérate de todas las novedades. Mega descuentos hasta el 60% en productos seleccionados. Válido para los 717 puntos y la web. El Punto Farma, cuida por tu salud, tu belleza y tu economía. Atención al si no gana Luqueño, va a sumar 17. Cerro juega mañana, Cerro tiene 20. Si Cerro le gana, tiene va a sumar 23 y va a sacar mucha más ventaja, claro. A la pena del próximo lunes entre Libertad y Guaraní, que Guaraní tiene 16. Si le gana, ese va a ser un partido. Yo digo esto, cerrando el concepto Víctor, si no gana Luqueño, Cerro gana mañana y se aleja, se escapa Cerro. Cerro es el que, sí, Cerro es el que ayer de reojo miró y celebró un poquito el gol de Temetarel, el que está atento a este partido y le cae bastante bien este 0-0.
obviamente tiene que hacer lo suyo y un detalle, hay que ver cómo asimila el golpe de haber quedado fuera en Copa Libertadores y es mi duda con Cerro. ¿Es favorito ante Trinidad? Sí es favorito, pero habrá que ver cómo influye lo mental mañana para esta presentación posterior a la reciente eliminación en Libertadores. Estamos con información. Informa personal, elegí la conexión total. Personal Flow. Por ingresa Sandoval, ¿qué digo? González se fue, Guyari, buen partido hizo Guyari, Víctor. Cumplió el juvenil sub-18, creo que con estos minutos también sirve para la sumatoria de sub-18, entonces sale Guyari, entra Aldo González, ahora tendrá otra característica como para encarar por fuera Recoleta con Aldo González. El partido está 0-0. Con estos resultados también Guaraní tiene la responsabilidad de que en caso de no ganar la Libertad, allí sí te dejaría bastante ventaja a Cerro Porteño en la cima si gana mañana, porque Guaraní tiene 16. Por eso decía Darío, el próximo es un partidazo entre Guaraní, de hecho Guaraní visita Libertad y Libertad, que hizo un partido muy bueno frente a River, dicho sea de paso la Libertad, pero va a terminar siendo un partidazo el próximo. Sí, Libertad, ¿cuánto de Cerro está? ¿A 8? Está por ahora 8. A 8, bueno. Otra situación a considerar es Libertad le gana, pero mañana Guaraní. La próxima, El lunes. La próxima Libertad pueda conocer. Ahí terminamos. Entonces, ahí podría darse otra vuelta de posibilidad para otro equipo, que hacemos la referencia al Pecho Nacional Guaraní, pero si Libertad gana, Libertad el próximo domingo bastante la gran chance de recortarle directamente a Cerro Porteño. Y hay otra cuestión acá, mañana todos van a estar para Trinidense, toditos van a apoyar al Deportivo Trinidense. El comentario de Víctor Villalba en una presentación de Quitador. Para cada $1 hay un Quitador de Lasca, nuestra calidad de su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. El partido sigue 0-0. Te invito que 85 pulgadas, 20% más grande como Toriento, Fortinet, etiqueta negra, la calle con más premios internacionales. Ya mira Caricia, con el nuevo Caricia 2 litros, disfruta de tu jugo favorito. Ya mira Caricia. Juancito. Embutidos Fran, al servicio con queso, por relleno, manda frente a la línea gourmet libre del que disfruta con Fran, el sabor de la felicidad de alentar a la selección. En Villeta, zona residencial, salida rutas importantes. Contacta al 021-443-600, la ordenadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Sí, porque me pide Darío un poquito ingresar a una pelota al costado, será tiro de portería, Darío. Hoy terminaron los Juegos Panamericanos Junior ASU 2025. Paraguay terminó sumando en total 23 medallas, 3 de oro, 6 de plata y 14 medallas de bronce. El podio del medallero quedó con Colombia tercero, 115 medallas, 48 de oro, 27 de plata y 40 de bronce. Estados Unidos segundo con 142, 54 de oro, 43 de plata y 45 de bronce. Y en primer lugar para Brasil, 175 medallas, 70 de oro, 50 de plata, 55 de oro. ¿Y Paraguay qué punto quedó? Paraguay quedó Entre en todos. el puesto número 14. Acá pasó el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos de la segunda etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litros certifica. Llegó el Señoras y señores, el partido está 0-0. Seguro Chaco. Habrá un gol, ¿no te parece, Víctor? Tendremos un golcito, ¿no, Víctor? ¿Qué decir? Ojalá, no me quiero ir a casa con un 0-0, pero algo más tienen que hacer los protagonistas. Así como estamos en este momento, parece que nos vamos derechito al 0-0. Confío que en Recoleta con el ingreso de Aldo González va a tener más profundidad por fuera y confío que Sergio Díaz comience a encenderse. Insisto, no me gusta Marcelo Pérez cuando por fuera, creo que Julio en algún momento va a cambiar esa cuestión, pero la esperanza para el pequeño está en los pies de Sergio Díaz y la magia que puede aportar encarando permanentemente. Vamos a tener fe, no quiero irme con un 0-0 de La pelota al medio, avanza Alejandro Silva para Recoleta. Billetes son la residencia, salida de rutas importantes. Contacta al 021-443-600, la ordenadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Agosto con toda la adrenalina del rugby, comprando 4 cubiertas Cubo, 20% de descuento con tarjetas y Itaú hasta 12 cuotas sin intereses. Cubo Tire, mejor en todos los caminos. Mañana no sigue la fecha General Olimpia, 4 de la tarde. Posgrados, mega becas del 50% en matrícula y cuotas en doctorados, maestrías y más. Info unive.edu.py, Unive, educación para un mundo en evolución. Mini Empeños, venta y arreglo de joyas de oro y plata, empeño a mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mini Empeños. Partido de fondo para mañana, Cerro Trinidense, 18:30 en la olla. En el Sol Seguro, solicitando póliza de seguro al 021-236-3000, ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Pema y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General Día 640, teléfono 496.
Libertadores. El próximo lunes se cierra la fecha 9, Libertad Guaraní en la Huerta 18:30. Bilbao chequeando y sí, confirmado el timbre de diseño es el gol fuera del área. Tecnología, experiencia, ritmo que se pegan diseño, especialistas en tecnología. Olvídate de los metales oxidados, aplica como convertidor y dejarlo como nuevo. Asesora al 021 o 2896 tu casa con Zika. Queda bien. Se va el Beto, Víctor. Sí, mala noticia para Luqueño porque es una lesión muscular, justo que estaba rindiendo alto Alberto Espínola, ahora en cambio, y probablemente sea baja por un par de semanas con la forma en la cual se va retirando. Se viene Santiago Ocampos, camiseta 22 en el Sportivo Luqueño. Estamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total, Personal Flow. Repetamos, ¿te parece Víctor Ocampo? 22, Santiago Campos deja la cancha lesionado el 23, Alberto Espínola, segundo cambio en Sportivo Luqueño. Muy bien, 0-0 el partido. En San Justo y Arroz, perfiles, ángulos, planchuelas y más. Acceso surcas y perpetuo socorro y ventas al 09833009813. Redes San Justo y Arroz. Compra cortes edición limitada al Roja Jordi Vive y participa por un bicicular lleno de productos. Jordi Vive, sponsor oficial de la Roja. En la intermedia, partidos para mañana, 10 de la mañana, 2 partidos. Guairina, Resistencia, Independiente, Santané. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad de todas sus redes de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Minuto 24 en la etapa final de este partido. Abracur es la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Salvate con Abracur. Este mes de agosto en Electroban liquida más de 35 sucursales con precios que no se repiten y ofertas que te van a sorprender. Porque en Electroban mejoramos tu calidad de vida. Esto es Fútbol de Grande, estamos por Monumental, por Amigo 80, 0-0 en esta Tiene Animar enganches, anticuerpos, alarmas y mucho más. Marcas como G Constante y otros Animar, lo que la fábrica no te dio. Lleva tu Mitsubishi de 200 kilómetros, mínima entrega y cuotas de $450. Consultas al 0974408-709. Nippon Automotores, 49 años de confianza y calidad en Paraguay. Más de 6.500 personas conectadas al de la X de Monumental. Impresionante, 0-0 el partido. Luque ante Recoleta. Y que te llenos de premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando. No la dejes ir. CNT se pone hoy. Inscribite en uno de los programas de la Americana Posgrado técnico 8263 al 09844444037. Unite a la generación Master Make in Americana. Cerquita al minuto 25. La potencia y precisión de Hilti te llevan tu obra a otro nivel. Resistencia, innovación y seguridad en cada proyecto. Hilti Ferrobar construye contigo. Esto que anuncia sexta edición de los infantiles. Los mejores precios del país. Disponible en todos los supermercados Stock Express y online stock.com.py. Con Juan Silva, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos, segunda etapa. Vitro Chaco, precio calidad de litros se te indica. El compromiso, sí, Seguro, Chaco. Esto va a terminar 0-0. Y empiezo a perder la esperanza, Diego. Estos 10 últimos minutos fueron aburridos, como describíamos en el primer tiempo. Fue un buen arranque de Recoleta, se fue quedando. Luqueño tuvo una situación con Sergio Díaz hasta ahí nomás. A partir de los 60 y ahora llegamos a los 70, no está pasando nada. Se lesionó Alberto Espínola, ahora me parece que se contracturó un poquito con Frío Báez. Creo que difícilmente continúa en el partido porque en el salto, tras afirmar la pierna, sintió algo a la altura de la pantorrilla. Así que es poco probable que continúe en este partido. Wilfrido Báez. Muy bien, veremos qué pasa con Wilfrido. El partido será así. Todo ponerle Victoria y líquido para radiador verde rojo. Pedidos al 093-119-720. Victoria y tecnología en lubricación. Fácil, marca de máquinas y herramientas diseñada y desarrollada pensando en las necesidades de nuestro mercado. Elegí Fácil, el poder de los paraguayos. Prepara cambio Hernán Pérez. Prepara 2 cambios. Jorge González Pérez, uno de ellos. Casa, pensando en historia con paso fuerte y duradera. Cada ladrillo teja gramo del cemento es de la mejor calidad. Con Casa, construyendo historias. Hacer un test drive en una Sanyanca que participas automáticamente para ganar una Tivoli 0 kilómetros. Automotor, sentí el camino confortable. Hasta ahora viene bien el árbitro Víctor Blanco. Sí, hasta ahora sí no hay una comunicación. Con jugadas polémicas, lleva bien el trámite del partido, coherente con sus decisiones. Así que bien, en estos 20. Muy bien, pelota al fondo, sale Luqueño con Monzón. El comentario de Víctor Villalba en la presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol de Lasca. Nuestra calidad de su seguridad. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago Benito Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. El centro de González, no pasó nada, pelota la marca, sale,
Luqueño va buscando esa pelota. Lautaro Comas, tiene Lautaro. Se mete por el freno Comas. Y ya dejando para el fondo, movió para Maldonado. Le pegó, tiró el pelotazo largo arriba. Viene buscando una pelota Walter González. La marca de 6 Espínola. Juega su arquero, le pega Falcón. Diputado que a los 35 pulgadas, 20% a grande como Felindo. Por fin etiqueta negra, la calle con más premios internacionales. Ya mira Caricia, con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta de tu jugo favorito. Ya mira Caricia. 2 de mayo, Mediano terminó 1-1. Catedral Weekend hasta el 50% de descuento y con todos los medios de pago. Delivery al C277000. Farmacias Catedral, 120 años de calidad y compromiso con tu salud. Termocalentadores Pensa, el confort llega a todas las carillas. Gracias a su alta potencia y garantiza un agua caliente y sin interrupciones. Pensa, una empresa del grupo FM. Bueno, Luqueño entonces, como decía Darío, Víctor. Luqueño, Darío, Olimpia, Luqueño, no hay escenario aún por confirmar. Y hasta ahora está en Ciudad del Este, pero no va a jugar Olimpia de local en Ciudad del Este. Era la habilitación de Capiatá, el estadio del Deportivo Capiatá, para jugar aquí. Si no se habilita, habrá que recurrir a otra opción. Sí, señores, así tiro de gira. 29 años llenando tu hogar de felicidad. Desviosa pelota de Peñalba, córner, peloteriza Recoleta. Los argentinos ya juegan Atlético Tucumán y Talleres de Córdoba. En Atlético Tucumán vuelve a la titularidad luego de la lesión Clever Ferreira. Muy bien, le pega Alejandro. La vida lo espera, vos tampoco tenés que hacerlo. Pedido préstamo con mínimos requisitos inscribidos al 021-237-12. Redisolución, tu crédito, tu solución. Le va a pegar Alejandro Silva, vamos a ver, le pegó. No pasó nada, la marca y otra vez tiene Alejandro. Insiste Recoleta, logró el centro, tiro. Cabezazo a la izquierda. Se mete Ferreira, levanta el trolero, no pasó nada. Y otra vez insiste Recoleta. Cocino con leche, la pradera en su presentación sachet fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La pradera, lo mejor en lácteos. No te olvides de subir tus facturas a shell.com.py y participa por viajes a México y Brasil para ver en vivo la escudería Ferrari HP. Cerquita de los 30 avanza Recoleta. Remata fuera. Bueno, Sandoval. Se tragó Sandoval, tenía el gol de Recoleta, Víctor Villalba. Increíble lo que se perdió porque estaba a la altura del área chica, un rebote corto de Ángel Benítez y estaba solito, era cuestión de acertar el arco y salir a festejar. La pelota por encima del travesaño. Mejor Recoleta, si hay alguien que está haciendo méritos para ganar este tramo de partido, es el elenco visitante el día de hoy. Pequeño muy por debajo, realmente me sorprende por la forma en la cual venía el pequeño y está por debajo. Guarda y más todavía un partido normal. Tiene que confirmar si es que de verdad va a ser candidato en la lucha política. Primero marcamos el tiempo. Neumático Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos en nada. Petro Chaco, precio calidad de litro santo indica. Juego y va. 0-0. Hizo seguro Chaco. Informa personal, elegí la conexión total. Personal Flow. Víctor. Cambios en Recoleta, ingresa camiseta número 30, Hernán Pérez, se retiró Guido Báez, e ingresa también camiseta 19, Héctor López. No te confirmo quién fue el segundo en retirarse. El Frío Báez y salió. Me parece que fue Brian Ferreira, pero en un rato lo vamos a dar. Muy bien, pelota a la derecha, sale Luque. Combo Randy Mechicón, como campeón guaraní, veloz, piloto con piloto, disponibles en Gran Asunción y en salones de venta Mechicón, Encarnación, salón de ventas en La Pradera y en distribuidoras JP. Camiones Pickup JMC, robustos para cargar más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento. Con el respaldo de Chacomero Automotores, redes JMC Paraguay. Saque de costado a la derecha, sector defensivo para el Deportivo Recoleta. Elegí la Universidad Privada María Serrana, carreras reconocidas por el MEG, habilitadas por el CONES y acreditadas por la ANIAES. Infoserrana.edu.py. Alpecin se convierte en tu defensa infantil. Una tapeta al día es tu jugada ganadora. Redes sociales Alpecin PY. Producto suizo, calidad Pomasa. Efectivamente salió Brian Ferreira, entra en López a jugar de volante abierto por derecha, pasa al sector izquierdo Aldo González, los dos puntas Hernán Pérez. Juan Sandoval así atacará a Recoleta en estos minutos finales. Muy bien, minuto 32. Disfruta la Granda, disfruta el yogur favorito de todos. La Granda está top mind por 11 años consecutivos. Y la Caja Mutual cumple 40 años en los mercados. Puedes ganarte una Toyota Rush, uno de los viajes a Río de Janeiro. Infórmate al 218-4000. Caja Mutual, 40 años creciendo con vos. Le va a pegar Lautaro con un tiro libre. A ver lo de Luqueño. Vamos a ver si llega el buen Luqueño. Lautaro le pegó. Cabezazo, rebote, no pudo. Benítez, no pudo Víctor. Y justito apareció en la cabeza de Juan Núñez porque controló con el culo Ángel Benítez
betonline.com. La pasión de un verdadero hincha no conoce distancia ni kilómetros. Fútbol y Copetrol, el combustible de todos. Copetrol, vamos. Avanza Recoleta punta derecha con Alejandro Silva. Supli, celebra 70 años. Por cada compra de 200.000 generas un cupón y podés ganarte uno de los 70 premios en tu móvil. Supli, legítimo, original, auténtico. Energigas llega hasta tu casa. Rinde más las instalaciones que necesita. Delivery al 021-728-9828. Tu solución rápida y confiable. Energigas. Mañana prosigue la fecha general Olimpia a las 4 de la tarde. Para instalar tu industria, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta, Unidos, comunicando al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Con Banco, cobras con QR gratis de retiene el costo de la comisión. Olvídate de las transferencias, áreas difíciles y empezar a vender con Banco. Descarga la app. Partido de fútbol para mañana, Cerro Trinidad, 18:30. Necesitas plata, te prestamos mucho más por tus artículos de valor. Visítanos en laplata.com.py. La plata es justo lo que necesitas. Crystal House, expertos en la colocación de pinos, templados de pH, laminados y más. Seguinos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. ¿Quién cayó al piso en un momento? Es Maldonado que cayó. Me parece un ratito. No, Maldonado es el que está parado. Maldonado es. Ah, sí, Maldonado. Sí, falta de Aldo González contra el lateral izquierdo. Ya Maldonado. Estaba cerca de otro jugador en esta zona, pero finalmente es el lateral que ya se levanta. El tiro libre para el pequeño. Si sos electricista, instalador de energias, cables eléctricos Corneiro, desarrollados con altos estándares de calidad al mejor precio, encontrarlos en las mejores ferreterías del país. La clínica XP se cuenta con profesionales de primer nivel, tecnología de punta. Escribinos al 099-702-856. SPS, medicina prepaga con el respaldo de Gómez y Par. La pelota para el pequeño, Lautaro en el golpe de cabeza forzado. No pasó nada con Marcelo Pérez. Tiro de portería para la Recoleta. Sede Central España 330, San Lorenzo y filiales en La Pareca, Piedeita, Agua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar, Unizal. Encontré la zona de recarga del Tingu Pizza en Icapúa y disfruta del verdadero poder del sabor. Para saber, escribiros al 094-486-7000 en pizza calidad de su origen. Te repito, Víctor, para mí, Víctor Villar, esto termina 0-0. ¿Qué decimos, Víctor? Y ahora está difícil. Este tramo de partido de vuelta, estamos en un bache, está complicado. El que sigue teniendo mejores intenciones es Recoleta. Ahora, por ejemplo, después de más de 15 minutos volvió a tocar la pelota Marcelo Pérez, el pequeño, pero en su hábitat, que tuvo que hacer la diagonal de extremo derecho para el centro en el punto final, y ahí cabeceó Marcelo Pérez. Y ahora otra vez acomodándose por el costado, haciendo una raya, haciendo un esfuerzo, así es muy difícil para el recorrido que debería tener el centro delantero de Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litros en Benfica. Seguro Chaco. Monumental. Ocampo levantó para Portillo, pequeño pelota por elevación, golpe de cabeza de Marcelo. Se mete bien Luqueño, a ver qué hace con esa pelota, Walter. Está dejando cortita, puso bien la pelota para Luqueño, se va Quintana. Otra vez pelota al medio. Insiste, avanza, se mete, Luqueño juega, busca el primero. Informa personal, elegí la conexión total. Personal Flow. En el fútbol de Brasil a las 21 se enfrentan Gremio y Ceará. En Gremio anunciado como titular Fabián Balbuena. En Ceará anunciado como titular Antonio Galeano. El centro se va Quintana, el animalito, no pasó nada, avanza de cuenta, punto derecha, como sabe. Amaro Pensei, sin lujo de elegir la fuerza desde $49,900, cuotas de $690, o sea, un test drive, todo terreno de limpieza. Redes @Volkswagen en Paraguay. Ingresa a www.punta.la, apuntar a ganarlo, cambia todo. Saque de costado, pertenece a la derecha y es para Sportivo, es para Recoleta. Con Quinto tenemos servicios especiales para repuestos y mapas de herramienta. Escribinos al 0976-101010. Avanza siempre con Quinto y Chacomer, respaldo total. Los fertilizantes solares ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Las redes sociales Solares Fertilizar Paraguay. Muy bien, minuto 37. El comentario de Víctor Villalba en una presentación de Quinador, para cada dolor y quitadores de Lasca, nuestra calidad de su seguridad. La salud tiene apellido, clave un sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala 1751, llámenos al 729-6060 Flaquín. Estilo Campo, tu parrilla preferida. La pelota juega su vecina, pelota al 6, sale Espino al 6, Espino la juega, pelota al medio para Pérez, toca la pelota Recoleta. TV Tokio 285 pulgadas, 20% de off, grande como talento. Por Tiquetarina, la calle con más premios internacionales. Ya mira Caricia con el nuevo Caricia 2 litros y disfruta de tu jugo favorito. Ya mira Caricia. El 2 de mayo
italiano terminó. Rosada App, bajando la aplicación tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Rosada App, la nueva tienda online de casa Rosada. Desde los viñedos de Álamos en Mendoza, cada copa es un brindis por la amistad. Representa y distribuye frutos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. Le duele el Chico Díaz. Pide dolor, ahí está, pide asistencia, sentido, Sergio Díaz, el luqueño. En Rumbos estamos para cuidarte y ser tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llamarnos al 449-488 Rumbos S.A. de Seguros, protegiendo tu futuro siempre. Matrícula gratis y 30% de descuento en la primera cuota para alumnos del primer año hasta el 29 de noviembre. Info al 021-729-4600 Sur y Norte. Número 1 en calidad y cultura. 83 minutos de partido, ahora se da cuenta con esos alcances que Marcelo Pérez tiene que jugar de 9. Pone en ese lugar y Sergio Díaz jugando a la derecha. Recién ahora hace los motivos porque perdió casi media hora de segundo tiempo sin que Marcelo Pérez la toque y encima lo llama ahora Santander. A ver si sale Pérez o es Walter González, pero ahora sí va a empezar a jugar más acorde a la cultura de ellos con Santander. La pelota a la derecha, al centro del campo, pelotazo largo, se desvió, no pasó nada, pelota sigue Marcelo Pérez, avanza Luqueño, deja correr esa pelota. Préstamo personal de Bancodo para un viaje, una refacción o comprar lo que quieras. Financiación y plazos que se adaptan a vos. Bancodo crece desde la raíz. Benito Motopular en Bristol, cuota de 254.000. Financiamos tu chapa, más aceite de regalo. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Minuto 39. Invierno y en el ahorrazo encontrarás todo lo que necesitas. Estufas, frazadas, edredones y mucho más. Redes @ ahorrazo supermayorista y entérate de todas las novedades. Comprando y pagando con QR, débito y TAU, generas cupones para participar del viaje a Punta Cana. Fines de semana, doble cupón, compras, ganas y ahorras en Farma. Para mí es Pérez, sí, correcto. Correcto lo que decía Víctor. Sí, porque Hernán Pérez lo atendió al costado a Sergio Díaz. Después una secuencia de jugadas donde la pelota no salía a un costado. Y cuando paró, vimos en una televisión a Romero levantando una tarjeta. La duda. Fue Hernán Pérez. Víctor, para mí termina 0-0 Víctor, que decía. Y ahora sí, Sí, señor, creo que termina 0-0, cerca del minuto 40. En Piqueta, zona residencial, salida rutas importantes. Contacta al 021-443-600. La ruta de inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Embutidos Fernando, chorizo con queso, relleno, matan frita, la línea gourmet libre de gluten. Disfruta con Francis el sabor de la felicidad y alentada la selección. ¿Cómo es el tiempo, Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 40 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litros se identifica. Seguros Chaco. Informa personal, la conexión total, personal Blue. Víctor. primero los cambios en Recoleta. Ingresa 5 Lucas Romero, se retira Alejandro Silva, e ingresa camiseta número 11 Lucas González y deja el campo con Sandoval. Es la última variante en el equipo de Jorge González. Y el luqueño 9 Federico Santander, salió Walter González, 14 Fernando Benítez, se retiró Lautaro. Bien, 0-0. Cuando se trata de potencia y rendimiento, los paraguayos lo tienen claro. Barta, la batería número 1, reconocida como Top of Mind 2025. Elegí Barta. Posgrados, pides becas del 50% de matrícula y cuotas en doctorados, maestrías y más. Info unive.edu.py, Unive, educación para el mundo en evolución. Bueno, se está frenando con esto. Luqueño se frena solamente su punto 17. Decía Darío, 9 puntos para Recoleta con el empate. Sí, señor, con este resultado, 17 puntos para Sportivo Luqueño, 9 puntos para Recoleta. En la próxima fecha, Luqueño va a visitar a Olimpia, mientras que Recoleta va a recibir a 2 de mayo. Posición Super 23, salvo lo que Guaraní le gana a Libertad y ahí podría pasar algo, pero todos juegan a favor de Cerro, como Víctor Peña. Pero avanza Recoleta, a ver Recoleta, rematan algo afuera el remate de el jugador Lucas González, Víctor Villalba. Así es, tuvo varios metros para recorrer con pelota entrando del costado para el área. Creo que llegó un poco cansado y con poco ángulo de remate, por eso intentó cruzado por bajo. Al final se abrió más de la cuenta el balón y lo que parecía o se presumía más peligroso quedó en la nada. Bien, termina el partido ahorita. Mini Empeños, venta y arreglo de joyas de oro y plata. Empeño, mejor organización. Sarmiento, casi Profesor Cabral, de Concepción. Mini Empeños. En el Sol Seguro, solicitando bolsa de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Salvo que tenías un partidazo Triqui. Salvo que Triqui le haga un partidazo
Cerro. Y ahí podría estar un poco más interesante el campeonato. Bema y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Manejar López, teléfono 671-767. Seguidos en Instagram como Bema y Flores. El bar chequeando, sí, confirmado. Va el timbre del 6. Es el gol fuera del área. Tecnología, experiencia y ritmo que se pegan. El 6, especialistas en tecnología. ¿Qué pasa, Víctor? Creo que igual es temprano. O sea, 6 puntos tampoco una diferencia decisiva. Es cierto, es buena ventaja. Cerro va a ser el candidato. Pero igual falta todavía una rueda completa, 2 fechas más de esta primera rueda. Cerro todavía no encuentra Libertad, tiene que repetir otra vez ante Olimpia, ante Guaraní. Hay mucho camino por recorrer aún. Incluso te diría yo, si es que mañana se gana y saca esos 6 puntos de ventaja. Muy bien, pelota al medio, sale Núñez para Recoleta. Nada, mucho tiempo para levantar paredes. Utiliza el portero de elevación Zicahuali levantando paredes solo 2 a 3 horas. Tu casa con Zica queda bien. En San Justo, Hierro, perfiles, ángulos, planchuelas y más accesos son casi perfectos. Socorro y Pintas al 0983-309-813. Red de San Justo, Hierro. ¿Quién fue mejor para vos esto termina 0-0? ¿Quién tuvo varias posibilidades de gol? Tanto Luqueño como Recoleta. A mí me gustó más el partido de Recoleta, porque yo esperaba mucho más de Sportivo Luqueño. Quedé con una sensación similar a la de ayer. Voy a comparar otra vez el partido de hoy con Nacional de Petare. Pero se esperaba de Nacional que sea el que arrase ayer, como hoy Sportivo Luqueño. No pasó nada. Terminaron muy bien parados. Ya está mejor perfilado en la cancha, tanto de Petare ayer como Recoleta el día de hoy. Minuto 44. Compra cortes edición limitada Albirroja George Beauty. Participa por un bicicúlar lleno de productos. George Beauty, sponsor oficial de Albirroja. Centro de material de Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Hoy vamos a ver cuánto adiciona el árbitro. Para mí debo adicionar 2 minutos de competencia. No, yo creo que 4. Que hubo un par de atenciones dentro del campo. El tema de los cambios, yo creo que por lo menos 4. Muy bien, amonestado. Sí, señor. Fernando Benítez. Falta contra Juan. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Apraxis, la solución para cambio del clima, la fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Salvate con Apraxis. Marcamos el tiempo con Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego cumplido. 45 segunda etapa. Petro Chaco, presión de litro aceite indica. La conexión total, personal flow. 5 minutos, Víctor. Así es, 5 minutos más. Finalmente se jugarán. Pero también no sacaron el árbitro. Yo pensé que hasta 4 íbamos a llegar, capaz, porque justo se dio que en esta jugada cayó Juan Núñez. Uno. Hace 40 segundos que no se juega el partido, por eso ahora se levanta lentamente, ya se consumió. Casi un minuto tras el descuento. Hasta el 95 llegaremos ya con esperanzas reducidas de que haya. Entonces, acá en este partido no hay más polémica, ¿no, Federico? Acá No deja nada para el tanto siempre de con no, la verdad que no hay nada para resaltar, porque se esperaba más del Peño. Recoleta sigue sin ganar. Al final se neutralizaron en un partido en el cual, si hacemos un balance de 90 minutos, por lo menos 60 minutos. Muy bien, la pelota para Recoleta. Recoleta con González. González jugó, no pudo en esa zona. Pérez, pelota a la izquierda. Este mes de agosto, Electroban liquida más de 35 sucursales con precios que no se repiten y ofertas que te van a sorprender. Porque en Electroban mejoramos tu calidad de vida. Tu vehículo es genial y tu compañero de jornada. Trae un Animar y maximizar con los mejores accesorios. Animar lo que la fábrica no te dio. Mañana prosigue la fecha con 2 partidos. General Olimpia, Cerro Trinidense. Miles de millones de premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNT se pone hoy. Lleva tu Mitsubishi L200 0 kilómetros con mínima entrega y cuotas de $450. Consultas al 0974-408-709. Nippon Automotores, 49 años de confianza y calidad en Paraguay. Quiso hacer un golazo de 30 metros Marcelo Pérez cuando tenía 3 compañeros como para seguir la jugada. Al medio que jugaban opción de pase, lo que se abría por izquierda, quiso clavar un golazo, rebotó en un jugador de Recoleta fácil. Avanza Recoleta, quizás lo último. González con una pelota insiste. González juega por el medio para el 6. Espínola tiene esa pelota, baja sobre punta zurda. Repito, lo último que tiene Recoleta sobre la izquierda.
Va a colocar el centro. Colocó Vargas, se debió. Tiro de esquina. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Tiro de esquina. Wizard de cuotas de 420.000 lleva a tu punto de clases presenciales online. Informando al 0982-753-647. Aprende en inglés en Wizard School. Materiales para la construcción. Ferropares de la Solución Avenida Fernando de la Buena Esquina Porque Ferropares hace 43 años construyendo contigo. Muy bien, va a pegar esa pelota Pérez. Pertenece a Recoleta. Stock anuncias esta edición de los imbatibles. Los mejores precios del país. Disponible en todos los supermercados Stock y Stock Express. Y también online en stock.com.py. Le pegó a Pérez. Golpe de taco. Fue Romero, Víctor. Sí, Lucas Romero en el primer palo desvió de taco, no acertó el arco, así que sin mayores problemas saldrá desde el punto deportivo. Sí, señor, le pega Alfredo Aguilar. Lo mejor para tu moto, cambiando tractor Victory de punta a punta. Conoce más en victory.com.py. Fácil, marca de máquinas y herramienta diseñada para y también desarrollada pensando en las necesidades de nuestro mercado. Fácil, el poder de los paraguayos. Ya termina el partido en Itagua y esto va a terminar con el 0-0. En Concasa, empezando historia con base fuerte y duradera. Cada ladrillo tenga un gramo de cemento es de la mejor calidad de Concasa, construyendo historias. Hacen un strike, una Sayanka Gaming, participas automáticamente para ganar un activo de 0 kilómetros. Automotors, en el camino confortable. ¿El porcentaje cómo le dije? 50, O sea, sea un puntito. ¿Y los compañeros? Me gusta ese caso. Muy bien, usted que había dicho que venía un No, me gusta el porcentaje. El partido fue buenísimo, pero me gusta que pero quería personalmente estoy sumando. Me hubiese gustado un 2-2, 3-3, 4-4, pero a esta altura hay que sumar. No, pero dijiste 0-0, pero al final ahora quiere, bueno, la pelota para Luqueño, cuidado con esta pelota, la marca, saque de costado. Catedral Weekend está al 50% de descuento y con todos los medios de pago delivery al 627-7000 farmacias Catedral, 120 años de calidad y compromiso con tu salud. Agostazo de Sanizarra, precios especiales en productos seleccionados por Fortunato, griferías y mucho más. Escribinos al 0986-114-869. Sanizarra, proyectando juntos. Cerca la banderina, ataca Luqueño. Turpi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Ahora marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 50 minutos, segunda etapa. Vitro Chaco, precio calidad de litros aceite indica. Señores, el final, terminó el partido 0-0. Seguro Chaco. Una presentación de Quitador, para cada dolor hay un quitador de Nazca, nuestra calidad de su seguridad. La salud tiene Avenida Fleming, sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala, 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. Y nos quedamos con las ganas de ver al bolsito, de ver el partido, porque hay material para pensar que podía darse de otra manera el espectáculo en Itagua. Al final, entre los dos, creo que el sabor a decepción queda con que esperábamos más de uno de los notables candidatos a pelear arriba, porque venía bien desde el punto de vista de lo que nos estaba brindando un juego, un conjunto dirigido por Julio César Cáceres, que estuvo por debajo de lo que se aguarda. Recoleta lo neutralizó y hasta Recoleta fue más peligroso en el segundo tiempo. Por eso tampoco da para festejar demasiado en el campamento del Canario, pero mejor sabor va a tener en Recoleta este 0-0 que en el propio Sportivo Luqueño. Nos quedamos con varias cosas para ir analizando en este cierre de transmisión. Por ejemplo, Julio César Cáceres en el segundo tiempo utilizó a Marcelo Pérez extremo casi 30 minutos. Sobre el final ya lo puso para acompañar a Federico Santander, pero era tarde, casi no tomó la pelota Marcelo Pérez con esta posición, que es cierto, no es la primera vez que juega ahí, porque también Gustavo Morínigo lo utilizó allí, pero se lo nota mucho más incómodo y a veces uno no entiende por qué los entrenadores, sabiendo que ahí no se puede explotar el potencial de su jugador, igual lo terminan buscando en ese puesto. Gentileza de Tigo Sports, escuchamos a Sebastián Vargas, lateral izquierdo de Recoleta. Nos contaron algunos detalles. Quiere decir que justamente faltó porque crearon situaciones más aún en el segundo tiempo, pero no se pudo romper el set. Más bien creo que faltaba el último pase, la última definición para poder concretar el gol. Aún así el equipo lo hizo de buena manera, corrió lo que tenía que correr y creo que es un punto importante. ¿Cómo toma el plantel esta racha hoy? Bueno, si bien se rescató un punto, pero están buscando el triunfo. Sí, el plantel está bastante unido, buen plantel,
con grandes jugadores, jugadores jóvenes, jugadores experimentados. Pero yo creo que vamos a salir adelante y vamos a conseguir los 3 puntos próximamente. Pero por último, hoy, ¿cómo te sentiste? ¿Arrancaste de titular? ¿Tuviste esa oportunidad también? Me sentí bastante bien, creo que veníamos trabajando de buena manera todo. Ya lo único que queda ahora es descansar y preocuparse para el próximo partido. Muchas gracias. Así la palabra de Sebastián Vargas, elegido como destacado para el Estudio Sports, quienes agradecemos lógicamente la señal de la entrevista. Y antes de cerrar, vamos a escuchar al designado de Sportivo Luqueño, sabor amargo. Pero tampoco podemos decir que hizo méritos para ganar, así que el resultado le cuadra bastante bien. El trámite del partido. En esta oportunidad, frío como la tarde-noche entre Sportivo Luqueño y Recoleta. Sebastián Quintana realmente está teniendo un rendimiento regular. Desde que llegó a Sportivo Luqueño se nota que estaba ansioso por tener minutos y hasta ahora los está aprovechando el hombre cedido a préstamo. Escuchamos gentileza Tigo Sports, Sebastián Quintana de y no se pudo dar. ¿Por qué le costó hoy, digamos, romper el cero a Luqueño a pesar de que intentó bastante? Y la línea defensiva de Recoleta se paró muy bien, la verdad que mérito de Recoleta, nosotros intentamos por todas partes y no se pudo dar. Compañeros, ya los escucha la figura. Sebas, te saluda Nelson René. Bueno, te vas haciendo importante en ese mediocampo del Sportivo Luqueño. Esto seguramente fruto de la confianza de Julio Cáceres, ¿no? Buenas noches, Nelson. Sí, la verdad que Julio me da esa confianza, eso que me estaba faltando, también agarrar ritmo, y eso es lo que vine a buscar acá en Luque, ¿verdad? Y con todos los compañeros también que me están ayudando, estamos haciendo una buena campaña y esperemos seguir por ese camino. Hoy si ganaban se ponían a un punto del puntero del torneo, no se pudo dar, Sebas. Así mismo, así como mencioné antes, vamos un poco con bronca porque necesitamos sumar a 3, queríamos pisarle los talones al puntero y bueno, no se pudo dar. Hola Seba, qué gusto saludarte, Julio Samaneo te saluda, un abrazo y felicidades por el partido. Yo decía, no solamente este partido, venís teniendo muy buena gestión en ese medio sector y decían, se cerró bien en Recoleta el día de hoy. Hola Julio, muchas gracias. Sí, la verdad que desde hace un buen tiempo estaba buscando mantener esta regularidad, y sí, así como mencioné también, de la línea especial de Recoleta se cerró muy bien, mérito de ellos, nosotros intentamos por todas partes y lastimosamente no quiso entrar. Más allá de no haber conseguido hoy la victoria, están haciendo un muy buen campeonato. ¿Por dónde crees que está pasando esto, Seba? Porque ya tenés, más allá de la juventud, tenés un muy buen recorrido ya y habiendo recorrido varios clubes dentro de lo que es el fútbol paraguayo. Sí, es un poco la idea que da Julio, a base de sacrificio, humildad. El Sportivo Luqueño está haciendo